Capítulo 28. ¿Cómo fue que todo en el mundo parecía mucho mejor de lo que había sido hace apenas unos días? Las mañanas habían sido una pesadilla para él. Ahora Jaune se despertaba renovado y con ganas de un nuevo día. La anticipación de lo desconocido acechaba en cada esquina. Cada zumbido de su pergamino le traía esperanza y la posibilidad de algo emocionante. Los colores se veían más brillantes. La comida sabía mejor. Percibió las pequeñas cosas que nunca antes había experimentado. El canto de los pájaros. El susurro de las hojas al viento. Todo a su alrededor era simplemente asombroso y hermoso. Hubo algo que me llamó la atención. Algo particularmente asombroso y hermoso. O mejor dicho, una chica. Jaune se apartó mientras observaba a Weiss forcejear con la correa que intentaba ponerle alrededor del cuello a Zwei. A pesar de que le encantaban los paseos, a menudo dificultaba la preparación. Se excitaba con facilidad, y cuando corría y saltaba con la anticipación, ponerle la correa era inusualmente difícil. Ver a Weiss intentando desesperadamente calmarlo era divertido. Tanto que no se sintió mal por no haber ido a ayudarla a controlar al pequeño Koji. Había sido así sin excepción durante los últimos días. Era curioso. A pesar de que cada día traía consigo nuevas sorpresas y experiencias, ya habían desarrollado una rutina. Todas las mañanas sacaban a pasear a Zwei por el bosque que rodeaba la casa. Weiss adoraba a ese perro, mimándolo de una forma que Jaune jamás habría esperado ver en la chica, normalmente fría y reservada. Sin embargo, cuando estaba cerca de la pequeña criatura, todas esas barreras parecían derrumbarse. No mostraba señales de arrepentimiento ni duda por exponer su lado vulnerable. Era apropiado que esto se hubiera convertido en una rutina. Fue durante su primera salida con Zwei cuando Weiss lo besó. En cierto modo, era como volver a sus raíces cada mañana que pasaban juntos. Como una pareja que regresa al lugar donde se confesaron sus sentimientos por primera vez. O escuchando la canción que sonaba de fondo en su primer beso. Eso era Zwei para ellos. Un recordatorio de cómo empezó todo. La razón por la que estaban juntos. O al menos, eso era lo que Weiss argumentaba. Ahora, sabiendo la verdad de lo que Ruby y Jan habían planeado, tenía sentido que Weiss se aferrara al perro que adoraba como la razón por la que ella y Jaune eran algo. Nunca le daría a Jan la satisfacción de saber que su plan había funcionado. Al menos no públicamente. Vamos, Zwei, dijo la chica mientras forcejeaba. Abajo, chico. Abajo. No puedo hacerte esto si no te quedas quieto. Jaune sonrió. Solo esperaba que las palabras de Weiss no despertaran a las dos chicas que aún dormían. Se oyó un clic, seguido de un suspiro de alivio de la heredera. Por fin. Sus hombros se alzaron al tiempo que exhalaba profundamente. Miró a Jaune mientras caminaba hacia él. ¿Estás listo? No podía decir que llevaba 5 minutos listo. 5 minutos viendo a la chica luchar con la simple tarea de atar a un perro para pasear. No, eso sin duda resultaría en algún tipo de represalia por parte de la chica. Alguna muestra de ira. Palabras duras. Tal vez incluso una bofetada. Y es exactamente por eso que hizo exactamente eso. Llevo un rato listo, respondió juguetonamente. Solo te estoy esperando. Sus ojos azul pálido se entrecerraron. Movió una pequeña muñeca y unas uñas impecables le golpearon el brazo. Idiota. Bingo. Jaune sonrió ante su previsible reacción. Desde que la conocía, Weiss tenía un temperamento irascible. Era paradójico que una chica tan fría y reservada pudiera ser tan apasionada. Por otro lado, recordó lo que Winter le había dicho hacía semanas. Weiss se ponía inusualmente sensible a su lado. Su habitual calma y serenidad se desmoronaba cuando se trataba de él. Ya fuera frustración, ira, enfado o esas nuevas emociones que sentía por él las hacía aflorar. No lo cambiaría por nada. Su objetivo, hacía mucho tiempo, había sido despertar esas emociones. Provocarla. Molestarla. En aquel entonces, lo hacía principalmente para su propia diversión. Ahora, sin embargo, ahora simplemente le encantaba ver cada faceta de la chica. Le encantaba ver todas las facetas que conformaban a Weiss Schnee. Tanto lo bueno como lo malo, porque incluso los aspectos negativos de esa chica eran buenos mientras fueran suyos. El sol aún asomaba por el horizonte cuando ambos salieron a la terraza de madera de la cabaña. Los sonidos de la naturaleza los rodeaban, pues los animales recién despertados comenzaban sus rutinas diarias en busca de alimento. Los pájaros cantaban. Los insectos zumbaban. Las ramas crujían al ver pequeñas criaturas correr entre ellas. ¿Siempre había sido la vida tan hermosa? Probablemente. Jaune simplemente la percibía con más intensidad ahora. Ahora notaba muchas cosas. Como que Weiss no llevaba su falda de combate más tradicional.
Quizás era simplemente que no esperaba luchar mucho en Patch. O quizás porque usar falda no era buena idea en una zona boscosa. ¿De dónde había sacado pantalones? Weiss nunca usaba pantalones. Quizás eran ropa vieja de las dos hermanas, abandonada y dejada en su casa cuando se fueron a Beacon. Quizás prestada de Ruby. O de Jan. Parecían quedarle bien, así que probablemente era lo primero. O quizás eran los pantalones viejos de Jan de cuando era más pequeña. Más pequeños. Al menos medio metro más pequeños. Sonrió al pensarlo. Weiss era realmente diminuta. A su edad, probablemente ya no crecería, y eso estaba bien. No necesitaba ser alta como Jan o Pirra. El hecho de que una chica tan bajita y menuda tuviera una personalidad tan dominante lo hacía aún más cómico. Jaune estaba tan absorto en sus pensamientos sobre la chica que no se dio cuenta de cuánto tiempo la había estado observando mientras caminaban. Sin embargo, recobró el sentido rápidamente cuando Weiss se giró y lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Apartó la mirada casi de inmediato, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa cometiendo algún delito. ¿Eh? Ah. Nada. Su labio se crispó. ¿Por eso me mirabas? ¿Qué pasa? ¿Tengo un bicho en el pelo? Levantó la mano libre y empezó a acariciar suavemente la coleta que le colgaba por la espalda. No, nada de eso, insistió. Solo estaba, no sé. Pensando. ¿Acerca de? No sabía por qué le daba vergüenza admitir la verdad. Él y Weiss llevaban un par de días juntos, y le encantaba todo. Disfrutaba cada minuto. Sin embargo, no podía evitar tratar cada nueva experiencia, cada nueva confesión de sus sentimientos, como una mina terrestre que debía pisar con cuidado. Temía que demasiado cariño pudiera asustar a la chica. Demasiado poco podría hacerla sentir como si no la quisiera. ¿Por qué las relaciones tenían que ser tan difíciles? ¿Por qué no podía haber una guía para esta experiencia completamente nueva y maravillosa? Algo que le indicara qué hacer y qué no hacer. Qué decir y qué no decir. Se rascó la nuca. Ya sabes. Tú. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par por un instante antes de darse la vuelta. Un leve rubor se asomó a sus mejillas. Oh. Sonrojarse era bueno. Al menos eso era lo que le decían todos los medios que había leído o visto en televisión. ¿Significaba eso que le había gustado el comentario? ¿Debería seguir? ¿Debería decir cosas así más a menudo? Por suerte, esa chica asertiva respondió a sus propias preguntas internas cuando continuó hablando. Entonces, ¿en qué estabas pensando de mí? Le gustó. Jaune estaba radiante por dentro. Le había dado luz verde para continuar. Entonces, ¿cómo siguió ahora? Por suerte, no había estado pensando nada particularmente vergonzoso ni sucio, así que ser honesto no sería un problema. De alguna manera, pensó que ella sabría si mentía en un momento como este. Estaba pensando en lo pequeño que eres. Esas fueron las palabras equivocadas a juzgar por su reacción. Su mano libre se deslizó hasta posarse en su cadera. Disculpe. Boca. Pata. Jaune no pudo evitar pensar que acababa de tocar un tema tabú con la chica. Nunca había considerado que pudiera estar cohibida por su altura. Tenía que controlar los daños. Agitó las manos frenéticamente. No. Insistió. No lo decía con mala intención. Me gusta lo bajita que eres. Es muy mona. Jaune hizo una mueca al soltar la última frase. Esperaba que no fuera demasiado repentino. Demasiado atrevido. Los ojos se abrieron de nuevo. Sus ojos azul pálido, que hacía un momento parecían afilados trozos de hielo, se suavizaron y ahora parecían más como charcos de agua tranquila. Weiss apartó la mirada. Toda su ira pareció desvanecerse en un instante. Oh, dijo en voz baja. Su mano bajó de la cintura a su costado. Esa muestra de desafío parecía haber terminado. La otra mano, que sujetaba la correa de Zwei, había empezado a juguetear con el dispositivo. Me gusta que seas alto. Desastre evitado. Jaune se aseguró de tomar nota mental. Hablar de la altura de la heredera era un tema delicado, pero parecía estar bien si lo hacía de forma positiva. Quizás algún día se atrevería a bromear con ella como hacía con tantas otras cosas sobre ella. Una vez que se conocieran mejor. Se sintieran más cómodos con la relación. ¿Qué más te gusta de mí? Su siguiente pregunta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, no necesitaba estar preparado para responder. ¿Qué le gustaba de ella? Que contara las razones. Me gusta tu pasión, respondió casi de inmediato. Tu fuerza. Tu voluntad. Cómo eres la persona más fuerte que conozco, y es aún mejor que todo venga en un paquete tan pequeño. Ella no dijo nada, pero incluso con la mirada fija en el suelo, Jaune notó que estaba conteniendo desesperadamente una sonrisa. Fue esa lucha, a pesar de su silencio, la que lo impulsó a seguir adelante.
O sea, ¿qué más se puede pedir de ti? Eres inteligente, talentosa, hermosa. ¿Y tu voz? Tu forma de cantar es simplemente increíble. Durante un largo rato, ella no dijo nada. Jaune se preguntó brevemente si se había atrevido demasiado en su confesión. Ella nunca había cantado para él, pero él sí la había oído cantar antes. Habían circulado vídeos de sus conciertos en internet, y una vez que la conoció mejor, los buscó. Escuchar una voz tan potente y emotiva en la chica fue, cuanto menos, sorprendente. Solo esperaba que eso no la hiciera pensar que era una especie de acosador. Finalmente habló. Esas dos últimas cosas que dijiste, dijo en voz baja. ¿Puedes repetirlas? Frunció el ceño, confundido. ¿Eh? ¿Puedes decir que soy increíble y hermosa de nuevo? No tenía ni idea de por qué le había pedido algo tan particular y detallado, pero estaría encantado de concederle su deseo. No era como si mintiera al decir esas palabras. Weiss, dijo con dulzura. Sabía que esta petición era importante para ella, así que se aseguró de sonar lo más cálido y sincero posible. Se tomó su tiempo para decir las palabras. Creo firmemente que eres la chica más increíble y hermosa que he conocido en mi vida. Sus mejillas estaban innegablemente sonrojadas en ese momento. La forma en que su cabeza se movía rápidamente era completamente diferente a todo lo que había visto en ella. El temblor de sus labios curvados casi garantizaba que estuviera conteniendo una enorme sonrisa. La lucha entre ocultar sus sentimientos y dejarlos salir a la luz era tan característica de Weiss. No cambiaría esa parte de ella por nada del mundo. Gracias, Jaune, susurró. Su tono era casi eufórico. Esas palabras aparentemente le alegraron el día. Él se alegró de poder complacerla. Eso lo impulsó a continuar. No lo diría si no fuera cierto. Me pregunto cómo alguna de mis hermanas me creerá cuando les hable de ti. La sonrisa de Weiss se desvaneció casi inmediatamente después de hablar. ¿H hermanas? Preguntó. Ay, Dios mío. ¿Había dicho algo malo? Bueno, supongo que no tengo por qué hacerlo si quieres guardar este secreto, corrigió. No, insistió. No es eso. Supongo que simplemente olvidé que tienes hermanas. 7, si no recuerdo mal. Sí, confirmó. Si ella sabía que tenía hermanas y no quería mantener su relación en secreto, ¿qué parecía preocuparle? Y. ¿Cuántas de ellas son hermanas mayores? ¿Qué pregunta tan específica? En fin, no estaría de más responderla. 4. Ella asintió distraídamente. 4, repitió. 4 hermanas mayores. ¿Era miedo lo que había en su voz? ¿Vacilación? ¿Inseguridad? Era algo por el estilo. Además, era completamente innecesario. Weiss, ¿por qué suenas preocupada por el hecho de que tengo 4 hermanas mayores? Ella negó con la cabeza. Rápidamente. Nada. Insistió. Es decir, no hay razón. Estoy segura de que podré impresionar y estar a la altura de las expectativas de tus hermanas. Impresiona y vive a la altura, la mente de Jaune hizo una conexión inesperada. Weiss solo había tenido 2 experiencias con hermanas mayores. Una era Yan. La rubia fogosa que haría cualquier cosa por su hermana menor. La chica que cuidaría y protegería a Ruby con su vida. La otra experiencia fue la hermana mayor de Weiss, Winter. La joven a quien Weiss idolatraba. La hermana a quien tanto deseaba impresionar. El único miembro de su familia con quien Weiss podía abrirse. Cuya relación atesoraba. Quizás Weiss esperaba que las hermanas mayores de Jaune fueran muy parecidas a las suyas. Chicas a las que tendría que conquistar. Impresionar. Demostrar que era digna del tiempo y el cariño de su hermano menor. Que, absolutamente adorable. Su mente ansiaba desesperadamente molestarla con esto. Sin embargo, su corazón no soportaba someter a la heredera a tanta ansiedad. No cuando sabía cuánto valoraba Weiss la relación con su propia hermana. Este tema en particular no era apropiado para bromas. Estoy seguro de que te querrán, dijo para consolarla. Créeme. Conozco a mis hermanas. El simple hecho de que haya una chica interesada en mí será suficiente para conquistarlas. Weiss pareció tranquilizarse con su afirmación. Qué bien, dijo en voz baja. Me alegro. Todavía parecía un poco nerviosa. ¿Qué podía hacer o decir para tranquilizarla, o al menos distraerla del tema? ¿Cómo podía demostrarle que todo estaría bien? ¿Cómo podía demostrarle que le importaba? La inspiración lo asaltó. Quizás había visto demasiadas comedias románticas en casa con sus hermanas, pero valía la pena intentarlo. Le puso la mano en el hombro al detenerse. Ella también dejó de caminar poco después. Weiss, dijo mientras sonreía. ¿Amarillo? Él se inclinó y le dio un suave beso en los labios. Fue breve. Nada que ver con ninguno de sus 2 primeros besos.
En ambas ocasiones, se habían dejado llevar por el momento. Había cierta ansiedad y emoción detrás de ellos. Ambos pretendían demostrar algo. En cambio, fue una simple muestra de cariño. Una forma de, con suerte, asegurarle a la chica que todo iba a estar bien. La sorpresa en su rostro le indicó que había hecho algo mal. Se disculpó rápidamente. Lo siento. ¿No se suponía que debía haberlo hecho? ¿Debería haber preguntado primero? Ella negó con la cabeza frenéticamente. No, no, no es eso, insistió. Solo me pilló desprevenida. Eso es todo. Sí. Lo siento. Esto de las relaciones es completamente nuevo para mí. Para mí también es nuevo. Se rozó el pelo con la mano libre mientras miraba a un lado. O sea, no me opongo a lo que acabas de hacer. Me gustó. Pero, quizá podríamos mantenerlo en privado. Solo para empezar. Una mirada a su alrededor no reveló nada más que bosque. Estaban a bastante distancia de la cabaña de Ruby y Jan. A menos que los dos los estuvieran rastreando para espiarlos, era improbable que hubiera alguien en kilómetros a la redonda. Aún así, lo entendía. Weiss no era precisamente la persona más extrovertida en circunstancias normales. Claro, era capaz de despertar esas emociones de una forma que la mayoría de la gente no podía. Sin embargo, tenía sentido que a la chica no le gustaran las demostraciones públicas de afecto. Sonrió, pensando que una broma sería una buena manera de distender la situación. ¿Te avergüenzas de mí?, preguntó juguetonamente. Por suerte, ella pareció entenderlo y le devolvió la sonrisa. Cada minuto de cada día. La respuesta le hizo reír suavemente. Supongo que somos un poco malos en esto. Por ahora. ¿Sabes quién podría saber más sobre estas cosas? ¿Oms? Jan. Jaune levantó una ceja sorprendido. ¿Eh? ¿En serio? Sí, dijo Weiss con una sonrisa. Le gusta presumir de cuántos chicos ha tenido. La expresión divertida de la rubia se transformó en un ligero ceño fruncido. Eso es, interesante. Lo es, asintió Weiss. Esa chica simplemente debería elegir sus palabras con más cuidado. Uno podría malinterpretarlas si las expresa mal. Jaune estaba seguro de que, dijera lo que dijera Jan, Weiss lo estaba sacando de contexto a propósito. En cualquier caso, era gracioso ver a Weiss contando chistes en lugar de a la rubia. Decía mucho de cuánto había crecido durante el último semestre. Que compartiera esos chistes precisamente con él reforzaba esa idea. La Weiss que conoció el primer día de clases habría preferido empalarlo con Mirtenester antes que bromear con él. O lo besó. No pudo evitar sonreír al pensarlo. Un silencio reconfortante los invadió mientras seguían caminando. Weiss tenía la vista clavada en Zwei la mayor parte del tiempo. La pequeña criatura también se lo estaba pasando en grande, quizás incluso más que Jaune y Weiss. El constante olfateo arrastraba a Weiss de un lado a otro una y otra vez. Parecía no afectarle que Zwei se detuviera de vez en cuando a marcar su territorio. Jaune no habría esperado que alguien tan recatada y formal como ella se lo tomara con calma. Sin embargo, allí estaba, simplemente feliz de estar cerca del perro. Finalmente, su mirada se apartó del corgi y se centró en el camino. Supongo que servirás por ahora, dijo enigmáticamente. Jaune giró la cabeza para mirarla. ¿Eh? Weiss, sin embargo, mantuvo la vista al frente. Hasta después de la graduación, explicó. Hasta que por fin pueda tener un perro de verdad. Hasta entonces, tú me servirás. No era la primera vez que lo llamaba perro. Sin embargo, sí era la primera vez que lo comparaba favorablemente con uno. Era dolorosamente evidente para todos que amaba a Zwei con una intensidad que nadie habría esperado. Si todavía lo comparaba con un perro, ¿qué decía eso de cuánto lo quería? ¿Es un cumplido?, preguntó. ¿O debería ofenderme que todavía me consideres tu perro? Durante unos segundos no hubo respuesta. Cuando finalmente se decidió, fue tan enigmática como antes. Sí. ¿Sí, qué? Ah, y otra cosa. ¿Debería preocuparme que te deshagas de mí cuando tengas tu propio perro después de graduarte? Ella le lanzó una mirada fulminante que le provocó escalofríos. Por favor, no pienso deshacerme de ti. Su expresión se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero si lo hago, será completamente tu culpa. Jaune se señaló el pecho con el dedo. ¿Mi culpa? ¿Cómo será mi culpa? Porque todo es culpa tuya. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Extendió una mano y le dio una suave palmadita en la cabeza. Ahora, pórtate bien y cállate, por favor. Él sonrió. Solo si me das un premio. ¿A qué se refería exactamente con un regalo? Era completamente ambiguo. Y lo fue intencionadamente, además. Por la forma en que Weiss se sonrojó y apartó la mirada, Jaune solo pudo imaginar que no había pensado en Cecina. No, había pensado en algo más personal.
Algo que hacía apenas unos minutos había dicho que prefería hacer solo en privado. A Jaune no le importaría que lo premiaran así a diario. Sería el mejor perro del mundo si recibiera premios como esos. 2 semanas con Patch habían pasado demasiado rápido. De forma molesta. Era el día antes del inicio de su segundo semestre. El cuarteto había regresado a Beacon para instalarse de nuevo. Al parecer, no eran los únicos que pensaban así. La plataforma de la aeronave bullía de actividad con los Bullets entrando y saliendo con regularidad. A su alrededor, había rostros familiares y otros que nunca había visto. Conversaciones ruidosas y desagradables de personas sin ningún sentido de la decencia ni de la distancia social llenaban sus oídos. Los reencuentros de quienes no se habían visto en 2 semanas eran irritantemente emotivos. En serio, algunas de estas personas actuaban como si no se hubieran visto en años. La gente era estúpida. Ni siquiera los cazadores y cazadoras de élite de Beacon eran inmunes a la estupidez que infectaba a la humanidad. Afortunadamente, su propio equipo y sus propios amigos no eran tan desagradables. La idea la golpeó como un camión. Sí, lo eran. Claro que lo eran. ¿Cómo pudo mentirse a sí misma ni por un segundo? Ruby, Jan, Jaune, Nora, todos eran la locura personificada, cada uno a su manera. Simplemente había desarrollado tolerancia hacia ellos. La habían cambiado. Ella estaba absolutamente bien con eso. Hablando de caras conocidas, hablando de locura y hablando de Nora, ustedes, chicos. Entre la multitud que iba y venía del muelle, Weiss distinguió la figura saltando de una chica pelirroja que le resultaba familiar. Nora agitaba los brazos en el aire intentando llamar su atención. Su baja estatura obligaba a saltar de arriba a abajo para ver por encima de los cuerpos más altos. Sin embargo, Weiss confiaba en que la chica enérgica y alegre habría actuado igual incluso si hubieran estado solas en el muelle. A medida que el grupo se acercaba, Nora vio que no estaba sola. Como era de esperar, su compañero Ren estaba a su lado, tan tranquilo y sereno como siempre. ¿Qué pareja tan peculiar formaban? Weiss miró al chico que estaba a su izquierda. ¿Qué pareja más extraña formaban? ¿Qué pasa, Nora? Saludó Jan, chocando el puño de su amiga con el suyo. ¿Nos estabas esperando? Nora ignoró la pregunta con un gesto. No. Solo me gusta observar a la gente. O sea, ¿alguna vez has visto gente? Están locos. Sobre todo en las terminales aéreas. Nora estaba llamando locas a las demás personas. Weiss se preguntó si bromeaba o si la chica simplemente no tenía conciencia de sí misma. Miren a esos dos, continuó Nora, señalando a un par de estudiantes. Todavía no lo saben, pero se nota que están enamorados. Exclamó con entusiasmo. Miren cómo lo toca cuando hablan. Todas esas pequeñas señales. Una mano en el hombro. Rozándole el brazo. Un dedo en el pecho. La gente es fascinante. Weiss siguió el dedo de la pelirroja y vio a los estudiantes en cuestión. Parecía una conversación sencilla e inocente. 2 amigos, y probablemente compañeros de equipo, reconectando tras 2 semanas separados. Sin embargo, había un contacto físico interesante entre ambos. Quizás Nora estaba en lo cierto. Por otra parte, Weiss nunca había sido la persona más abierta ni extrovertida en cuanto a afecto. No sabía qué era normal y qué no a la hora de mostrar ese tipo de cosas. Era una de las razones por las que se sentía cohibida al compartir ese tipo de momentos cariñosos con Jaune en público. No era que no quisiera compartir esos momentos con él. No era que no le gustara la sensación de estar en sus brazos, o sentir sus labios rozando los suyos. Era solo que, no lo sabía. Una vida guardándolo todo. Una vida guardando las apariencias. Una vida sin querer abrirse a riesgo de ser lastimada. Hacía que esas demostraciones públicas le resultaran incómodas. Como si alguien pudiera avergonzarla si actuaba según sus deseos. Como si alguien pudiera usar esas demostraciones en su contra. Por suerte, lo entendió. Nunca insistió. Ni siquiera preguntó por qué. Jaune esperaría hasta que ella se sintiera cómoda con revelar esas cosas. Era un buen hombre. Weiss salió de sus pensamientos al oír un chillido. Abrió los ojos de par en par y miró hacia la fuente, donde vio el brazo de Nora temblando mientras la señalaba acusadoramente. «Dios mío», gritó la pelirroja. Ni hablar. La heredera miró a su alrededor con preocupación. ¿Estaba Nora señalando algo detrás de ella? ¿Alguien la acechaba? ¿Cuál era el problema? Antes de que pudiera preguntar cuál era el problema, Nora continuó. «Ustedes dos», dijo señalando a Weiss y a Jaune. «Ustedes dos. ¿Cuándo sucedieron?» Weiss abrió los ojos de par en par ante la acusación. No era que hubiera planeado mantener en secreto su nueva relación con Jaune.
Sin embargo, simplemente se preguntaba cómo Nora había llegado a esa conclusión tan rápido y con tanta convicción. Entró en pánico y soltó las primeras palabras que le vinieron a la mente. ¿Qué? Preguntó Weiss rápidamente. ¿Qué quieres decir? El brazo tembloroso de Nora bajó, desde el pecho de Weiss hasta su costado. Específicamente su brazo. Su brazo izquierdo. Su mano izquierda. Su meñique izquierdo. El meñique que actualmente descansaba en el bolsillo derecho de la sudadera con capucha de Jaune. Había estado tan cerca de él todo el tiempo. Claro que los 4 adolescentes se habían aplastado mientras se abrían paso entre la multitud en la terminal de aeronaves, pero había estado apretada con Jaune desde que escaparon. No se había dado cuenta. Ni siquiera había querido separarse de él en cuanto se presentó la oportunidad. En un instante, Weiss se apartó un par de metros de él, llevándose consigo el dedo. El calor, que ni siquiera se había dado cuenta, presionaba contra el lado izquierdo de su cuerpo, la dejó repentinamente fría. Un frío desagradable. ¡Ay, no seas tan tímido! Chilló Nora. Sabía que había algo entre ustedes. 2 personas no pueden pasar cada minuto del día juntas sin que surja algo entre ellas. Le dio un codazo a su pareja en las costillas. ¿Verdad, Ren? El chico aceptó el golpe con calma y asintió. No es raro que la exposición prolongada a otra persona provoque mayor intimidad entre ellos. Nora se rió. Quizás demasiado fuerte. Un poco forzada. Sí. Tienes razón. Tienes razón. Pobre chica. Pobre chica. Weiss no pudo evitar sentir lástima por Nora. Comprendía lo que la chica ruidosa intentaba insinuar. ¿Acaso Ren no? ¿O simplemente no sentía lo mismo? Aunque sentía lástima por Nora, Weiss no pudo evitar alegrarse. Jaune sentía lo mismo. No cabía duda de que ese tipo de emociones provenían del chico rubio. Le habría roto el corazón si se lo hubiera confesado así, y él no hubiera sentido lo mismo. Ah, esos 2 tortolitos. Sonrió Jan, pasando un brazo por los hombros de Weiss. Se enrollaron con Patch durante las vacaciones. Fue adorable. Tengo fotos si quieres verlas luego. Weiss se retorció como un felino al que obligan a bañarse, y finalmente le quitó el brazo de encima. Ni se te ocurra, Jan. Ay, vamos, susurró la rubia. Hacen una pareja preciosa. Ojalá hubiera podido ver el primer beso, porque por cómo te pusiste, sonó como si fuera un desastre. Se encogió de hombros. En fin. Supongo que con el segundo tendremos que conformarnos. Creí haberte dicho que borrarás todas esas fotos. Te desharás de ellas inmediatamente. ¿Inmediatamente? Jan sonrió con suficiencia. ¿Incluso antes de que te envíe una copia de todos? La pregunta hizo reflexionar a Weiss. Su mente la traicionó. Puede que no fuera su primer beso, pero sí uno mucho más placentero. Jan, aunque no era precisamente una poeta, tenía razón en una cosa. Su primer beso con Jaune había sido un desastre provocado por la ansiedad, del que había dicho que había sido un error y del que había huido. Su segundo beso, en cambio, el solo recuerdo la hacía sentir cálida y reconfortada. Sí, no le importaría tener una foto de eso. Para fines puramente puros y saludables. Para fines científicos. Sí. Para la ciencia. No escucho un no, cantó Jan molesto. Cállate, espetó Weiss. Sus siguientes palabras fueron tan suaves y murmuradas que apenas parecían habla humana. Solo envíalos. ¿Qué fue eso? Dije que los enviaras. Espetó. Jan se rió. Ruby y Nora se unieron al instante. Ren mostró una emoción increíble con una leve sonrisa. Y Jaune, los ojos de Weiss se entrecerraron mientras se concentraba en el chico rubio que intentaba desesperadamente no reír. Disculpe, ¿cree que esto es gracioso? Le preguntó. Negó con la cabeza inmediatamente. No, señora, respondió rápidamente. La sonrisa tonta en su rostro y sus labios temblorosos delataron por completo sus palabras. Dios mío. ¿Qué le ha pasado a mi líder? Gimió Nora mientras corría hacia él y lo agarraba por la capucha. Jaune. Estás completamente derrotado. Estás completamente derrotado. ¿Cómo vamos a volver a obedecer tus órdenes si tú las obedeces de ella? Oye. No estoy azotado. Protestó. Claro. Por eso te levantabas como a las 6 de la mañana todos los días para ir a entrenar con ella. Por eso te ibas a pasear por el bosque Esmeralda con ella. Por eso te reunías en secreto con su hermana mayor para quién sabe qué. A Weiss le sorprendió que la palabra ir de paseo siquiera estuviera en el vocabulario de Nora. En cualquier caso, la chica no estaba del todo equivocada. Jaune había hecho todas esas cosas. Las había hecho todas por ella. Todo ese trabajo duro. Todo el esfuerzo. Todo el entrenamiento. Al final, sin duda, había dado sus frutos.
Simplemente no de la forma en que ella lo había deseado. Se había manifestado de las maneras más inesperadas. Ella estaba satisfecha con el resultado. Esa satisfacción fue la razón por la que su mirada se había posado en otra persona. Mientras el resto del grupo hablaba y bromeaba sobre su relación con Jaune, la mirada de Wei se fijó en otro chico. Sin embargo, a diferencia de Jaune, su atención se centraba en él por razones completamente negativas. Era un chico al que solo sentía desprecio. Cardenal Winchester. Allí estaba. El bruto estúpido, presumido y arrogante, riéndose con sus amigos. Probablemente de cómo había intimidado a otro estudiante fauno, o algo igual de repulsivo. Mientras lo miraba, solo podía pensar en su padre. El abusador de su propia vida. Al que aún no había enfrentado como Jaune se había enfrentado a Cardin. Wei se alejó un paso de sus amigas y se disculpó. Vuelvo enseguida. ¿Weis? Preguntó Jaune. Su expresión reflejaba preocupación por ella. Quizás su tono contenía demasiado desprecio al hablar. Hizo todo lo posible por despejar su mente de las emociones desbordantes mientras miraba hacia atrás. Estoy bien, dijo. Esto solo tomará un momento. Sin esperar otra palabra, se dirigió hacia donde estaba Cardin. Sabía que sus amigos la seguían con la mirada, pero no le importaba. Tenía que hacerlo. El chico vio acercarse a Weiss, con una intención inconfundible al dirigirse directamente hacia él. La risa se apagó y la sonrisa se desvaneció de su rostro al verla acercarse. Fue reemplazada por una expresión de confusión, casi preocupada. ¿Qué pasa, Schne? Un saludo tan informal podría haberla molestado alguna vez, pero no esperaba mucho de este chico. Por lo tanto, no la afectó en lo más mínimo. Nunca tuve la oportunidad de felicitarte, le dijo. Sus palabras eran sinceras, pero su voz destilaba sarcasmo. Por ganar nuestra pequeña apuesta. Cardin miró a sus amigos. Si esperaba alguna explicación, esperaría una eternidad. Al final, simplemente se encogió de hombros. Gracias, supongo. Sería muy inapropiado que un Schne no cumpliera con sus palabras. Sin duda, fuiste el mejor en ese combate. Más confusión. Como si Cardin nunca hubiera esperado que ella lo admitiera. La verdad es que no quería admitirlo, pero como ella había dicho, era una Schne. Una Schne cumple su palabra. Sin embargo, el propósito de su venida allí no había sido simplemente cumplir su palabra. Tales elogios incomodaban al chico, como si esperara que le quitaran la alfombra de debajo de los pies. Ah, claro, dijo con inquietud. Sin embargo, dijo levantando un dedo. Aunque tú hayas ganado la apuesta, al final yo gané. Cardin arrugó el rostro, sin saber muy bien cómo reaccionar ante la declaración. Primero había dicho que él había ganado, luego que ella había ganado. Era totalmente comprensible esa incertidumbre. Por suerte, Weiss tenía una explicación. Verás, aunque tú hayas sido el mejor en esa pelea, Jaune sigue siendo el mejor, dijo, señalando al chico rubio. Y quiero agradecerte por darme la oportunidad de descubrirlo por mí misma. Aunque él haya perdido tu duelo, aunque yo haya perdido nuestra apuesta, al final ambos ganamos algo. Algo mejor que una pequeña victoria. Algo más importante que el mero ego. Así que gracias, Cardin. Gracias por obligarme a superarme. Por obligar a Jaune a superarse. Por permitirnos encontrarnos gracias a ello. Fue mezquino. Increíblemente mezquino. Sin embargo, se sintió bien. Satisfactorio. Haber ganado al final. Aunque no fuera como ella lo había previsto. Cardin abrió mucho los ojos por un instante mientras señalaba a Jaune. Espera. ¿Te refieres a...? Ustedes dos? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras lo miraba fijamente a los ojos. Sí. Dicho esto, se giró, dejando al chico en un silencio atónito. ¿Oh, sí? Eso fue increíblemente satisfactorio. Derrotar a un abusón era realmente importante para ella. Le daba esperanza. La esperanza de que algún día podría enfrentarse al abusón que la había atormentado mucho antes de conocer a Cardin Winchester. Pax poseía cierta paz y tranquilidad. Para una chica que parecía destinada a ser el centro de atención para siempre, había sido un cambio bienvenido. Al principio, no había nadie a quien impresionar. No había que mantener las apariencias. Esa sensación había desaparecido ahora que estaba de vuelta en Beacon. Había desaparecido en más de un sentido. Sin embargo, había más que solo regresar. Había evolucionado. No era a sus instructores a quienes buscaba impresionar. Ni a sus compañeros. Ni siquiera a su padre. Era él. La última persona en el mundo a quien necesitaba impresionar. Aún así, sentía que sí. Jaune no la juzgaría. Jamás. Ni en 1.000.000 de años. Entonces, ¿por qué siempre sentía la necesidad de lucir lo mejor posible a su lado? De actuar lo mejor posible.
¿Era esto lo que las relaciones les hacían a las personas? ¿Era esto en lo que el romance las convertía? ¿En manos de la ira, preocupadas por lo que sus parejas veían en ellas? ¿Qué sentían sus parejas por ellas? ¿O era simplemente porque no tenía experiencia en el amor? Parecía que cada acción, cada decisión y cada palabra que pronunciaba aumentaba su conciencia de ellos. Le preocupaba hacer algo mal. Echar a perder algo. Dar una impresión equivocada. Tenía miedo de que su pasado persiguiera su futuro. Wei sabía que no se abría fácilmente. Demostrando sus sentimientos con mucha frecuencia. Las demostraciones públicas de afecto habían sido mal vistas toda su vida. Después de todo, una Schne debía guardar las apariencias. Por eso le había dicho unas palabras a Jaune en Patch, de las que aún se arrepentía. Después de que él se atreviera a besarla como lo hizo. Después de que tuviera el coraje de demostrarle cuánto la quería. Ella se había retirado. Se había ocultado tras la máscara. Levantó el escudo por puro instinto. No más. Llegaría pronto. Justo aquí, en la azotea de Beacon, donde estarían solos. El cielo nocturno era hermoso esa noche. Su última noche de libertad antes de que se reanudaran las clases. Antes de que toda la escuela finalmente fuera testigo de que estaban juntos. Después de todo, pronto no habría forma de ocultarlo. Planeaba sentarse a su lado en cada clase que compartieran. En la cafetería. No le cabía duda de que su proximidad e interacción provocarían rumores. Tampoco le cabía duda de que, con el tiempo, una muestra de sus sentimientos saldría a la luz pública. Tenía que prepararse. Tenía que practicar. Tenía que no quedar como una completa tonta. Después de todo, ese era su trabajo. Wei sonrió al pensarlo. Qué tonto era. Alguien a quien su padre jamás aprobaría. Ese pensamiento la hizo sonreír aún más. No era como si esta relación fuera un acto de rebeldía contra él. No, era más consciente que nunca de sus motivaciones tras el desastre de usar a Jaune para sus propios fines. Le gustaba Jaune por Jaune. Disfrutaba estar con él. Tanto en la proximidad física como en su relación. Si por casualidad eso le molestaba a su padre, bueno, era la guinda del pastel. ¿Weis? Una voz suave. Una voz cautelosa. La voz de Jaune. Se giró, sus ojos perforando la oscuridad para ver la escalera abierta de donde había salido el chico. Estoy aquí. El rubio avanzó, con la cabeza levantada, mientras contemplaba la oscuridad que cubría Vale. ¡Guau! Nunca pensé que hubiera una vista tan bonita desde aquí arriba. Ella tampoco. Eso también fue una ventaja inesperada. Se respira paz aquí arriba, dijo. Lejos de los demás estudiantes. Las estrellas también le dan un toque agradable. Se movió para pararse a su lado. Alguna vez existió una regla tácita de espacio personal entre ellos. Cuando entrenaban, cuando eran una especie de amigos, él nunca se habría parado tan cerca de ella. Tan cerca que las mangas de su sudadera rozaron la fina tela de su bolero. Una leve risita se le escapó de los labios. Creo que te gusta solo para poder menospreciar a la gente común y corriente. Hubo un tiempo en que ella podría haber tomado esas palabras al pie de la letra. Podría haber pensado que estaba haciendo un comentario sobre su apellido Schne. Que la estaba llamando elitista arrogante. Ahora, sin embargo, ella sabía que él simplemente estaba siendo un idiota. Weiss le llevó una mano al brazo y lo empujó suavemente. Oh, cállate, respondió juguetonamente. Su mano se detuvo sobre él un segundo más de lo necesario. Aún había algo emocionante en el contacto físico con el joven que amaba. Contradecía cada instinto que poseía. Cada lección que le habían inculcado. Ni siquiera era una caricia amorosa. Era el simple acto de su mano sobre él. Era estimulante. Extraño. Nuevo. Le provocó escalofríos. Escalofríos debió haber notado. Empezó a juguetear con su sudadera. ¿Sabes? Para alguien tan friolero como tú, te resfrías con facilidad. No tengo frío, protestó. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Para cuando ella respondió, él ya se había quitado la sudadera. Toma, dijo, al tiempo que se la ofrecía. Los recuerdos de Patch volvieron a su mente. La vez que él le había dado su chaqueta junto al lago. La chaqueta que ella le había elegido. La única prenda que sobrevivió tras el ataque de Ursa. De nuevo, reconoció el gesto por lo que era. Ese clásico, y a estas alturas estereotipado, acto de cortejo. El caballero caballeresco sufriendo la ira de los elementos por el bien de su dama. Sin importar que ni siquiera hiciera frío afuera. Que ni siquiera ella misma tuviera frío. Sin embargo, quería sentirse más cómoda con los actos de afecto. Para no hacer el ridículo ni hacerlo quedar mal a sí misma ni a él en el futuro. Ella tomó la sudadera sin protestar. Gracias.
Tras ponérselo, Weiss no pudo evitar sentirse como si realmente hubiera quedado como una tonta. La prenda colgaba tan bajo que bien podría haber sido una falda corta. Las mangas le colgaban de los brazos, dándoles una apariencia casi alada, como la de un murciélago. Si hubiera tenido que saltar del tejado por alguna razón, estaba segura de que podría planear hasta el suelo con las alas de tela. La risa suave de Jaune llenó sus oídos mientras la miraba de arriba a abajo. De todas formas, te queda mejor. Ella lo fulminó con la mirada, sin saber si su comentario era sarcasmo. Hasta ese idiota debió darse cuenta de que probablemente cabrían dos de ella cómodamente dentro. Ni siquiera me queda bien, argumentó. Su sonrisa permaneció intacta. Lo sé. Por eso se ve tan lindo. Weiss sintió que se le calentaban las mejillas al apartar la mirada. ¿Estás seguro? Por supuesto. Quédatelo. Pero es tuyo. Jaune negó con la cabeza. No, tú lo arreglaste, ¿recuerdas? Es tuyo. Igual que yo. Estaba feliz de llevar la sudadera extra grande. Las palabras le provocaron aún más escalofríos. Tuyo. Weiss nunca había tenido mucho que pudiera llamar suyo. Todo en su vida era de su padre. ¿Qué le pertenecía? ¿Mirtenaster? Eso era todo. Nada más era suyo. Pero Jaune era suyo. Y solo suyo. Tuyo, susurró suavemente. Me alegra oír eso. Se encogió de hombros. Es la verdad. Y eres mía, ¿verdad? Había tanta esperanza en su voz. Tanta dulzura. Tanta inocencia. Todo estaba listo para ser explotado. A él le encantaba burlarse de ella. A Yang le encantaba burlarse de ella. A todos les encantaba burlarse de la tensa princesita. La fría y severa reina de hielo. Bueno. Dos podrían jugar ese juego. No, respondió ella. Mío. Tú eres mío. Y yo soy mía. Sonrió con la sonrisa más sincera que pudo. Todo es mío. Claramente, esa no era la respuesta que Jaune esperaba. La expresión de su rostro, no tenía precio. Todo. Todo. ¿Y qué hay de Ruby? ¿Es tuya también? Weiss asintió. Sí. Es mi compañera, y de nadie más. ¿Qué pasa con Yang? Es mi carga. Los recuerdos del semestre pasado volvieron a su mente. Recuerdos de Patch. Mi carga rubia, bocazas y molesta. Jaune la miró con extrañeza e incertidumbre mientras pensaba en sus siguientes palabras. Blake. Mi conciencia. Un recordatorio de por qué debo ser mejor que mi padre cuando finalmente tome el control de mi empresa. ¿Qué pasa con SHH? Dijo, silenciando al chico al instante. Jaune. Parece que no lo entiendes. Eres mío. Son míos. El mundo entero es mío. Esa sonrisa dulce y completamente sincera permaneció en su rostro, como si creyera cada palabra que decía. Es solo que aún no se da cuenta. Durante largos segundos la miró fijamente. Una mezcla de confusión y horror reflejó su serena sonrisa. Era demasiado. No se le daban bien estas cosas. Ella se derrumbó primero. Un bufido impropio de una dama le salió por la nariz, y al poco rato empezó a reírse sin control. ¡Ay, Jaune! Deberías verte la cara ahora mismo. Mientras ella seguía riendo, él cerró los ojos y dejó escapar un gran suspiro. Weiss, no vuelvas a hacer eso. De verdad sonabas, parecías un psicópata. Por fin. Por fin lo había superado. Ella, la chica que siempre era objeto de burlas, por fin se había convertido en la provocadora. Se sentía bien. Se sentía bien. Se sentía orgullosa de sí misma al saber que hacía unos meses jamás habría sido capaz de realizar una acrobacia como esa. Te lo mereces, sonrió ella. ¿Qué hice? Todo. Todo. Todo, confirmó. Él se rió entre dientes. Si tú lo dices. Weiss aún sonreía por su victoria. Sentía calor. No era solo por llevar una sudadera enorme. El simple hecho de estar a su lado, bromeando, actuando con tanta naturalidad. La hacía sentir tan cómoda. Atrevida. Con ganas de seguir adelante con su plan. Amarillo, dijo ella. ¿Sí? Este tejado, levantó la vista al cielo y luego volvió a bajarla. Es privado, ¿no crees? Una mirada al chico lo mostró mirando a su alrededor. Capta la indirecta, pensó. Capta. Sí, coincidió. Es bastante privado. Su ojo se crispó. ¿Cómo iba a sentirse cómoda con las demostraciones públicas de afecto si nunca podía hacer ninguna? No era como si pudiera simplemente salir y pedirle que la besara. ¿Qué vergüenza sería? Tal vez si no fuera tan idiota, podría reconocer las pistas que le estaba dejando. Es bonito, continuó. Porque mientras está al aire libre, no hay nadie alrededor. Sí, coincidió una vez más. Me gusta. Ella lo miró de nuevo. Idiota. Totalmente idiota. Eso era.
¿Por qué tenía que enamorarse de alguien tan despistado? Simplemente tendría que intentarlo de nuevo. Es decir, pensándolo bien, nadie puede ver hacia arriba, Weiss. Ella lo miró, sorprendida de que la hubiera interrumpido. ¿Sí? Si quieres que te bese, solo dilo. Otro tic. Ese idiota. Siempre supo lo que ella quería. ¿Era una venganza? ¿Una pequeña insignificancia por lo que acababa de hacer? Apartó la mirada y se aclaró la garganta. Me doy cuenta de que no soy la persona más cariñosa abiertamente, dijo. Por eso me gustaría intentar serlo más mediante la terapia de exposición. Se hizo un silencio por unos instantes. Weiss volvió a mirarlo y vio a Jaune parpadear un par de veces. «Guau», dijo con cara seria. «¿De verdad sabes cómo derretir el corazón de un hombre?» «Cállate», dijo ella suavemente. «No, no», insistió. «Qué tierno. Me gusta lo adorable que eres con estas cosas», se quedó en silencio. Esta vez apartó la mirada. «Porque, sinceramente, yo también. Todo esto es muy nuevo para mí. Estoy intentando no arruinarlo todo. No hacer ni decir nada incorrecto». Esa confesión fue reconfortante. Weiss al menos sabía que no estaba sola en su ansiedad. Su incertidumbre. Su inexperiencia. Conociendo a Jaune como era, no habría esperado que fuera un mujeriego afable. Sin embargo, oírlo admitir abiertamente que estaba en la misma situación que él la tranquilizó. Yo, siento lo mismo, admitió. Entonces, puso las manos en sus caderas. Su tacto la hizo sentir caliente y fría a la vez. Era paradójico. Sin embargo, de alguna manera funcionó. ¿Te gustan mis manos aquí? ¿O debería sujetarte la cara como la primera vez que nos besamos? Su corazón latía con fuerza. A pesar de haber estado allí antes, seguía siendo una experiencia nueva. Aunque pudiera parecer un término frío y estéril, la terapia de exposición sin duda los haría sentir más cómodos con este tipo de actos. Está bien, dijo. Estoy lista si tú lo estás. Él asintió. Sí. Supongo que cerramos los ojos ahora. Bien. Weiss empezó a acercarse a su rostro. Cerró los ojos y giró la cabeza. Y su nariz chocó contra la de él. Por un instante, cerró los ojos con fuerza, más por la sorpresa que por el dolor, mientras se echaba hacia atrás. Al abrirlos de nuevo, vio a Jaune frotándose la nariz. «Ay», dijo sin mucho entusiasmo. «¿Por qué giraste a la derecha?», preguntó. «¿Por qué giraste a la izquierda?». «No lo sé», exclamó. «Soy zurda. Para mí, la zurda tiene sentido». Él se rió. Fue una de las últimas reacciones que ella habría esperado tras su intento fallido de besarse. Sin embargo, al mismo tiempo, la risa la tranquilizó. Una simple metedura de pata como esa no era el fin del mundo. Era solo una experiencia más en su incipiente relación. ¿Sabes? Esto fue mucho más fácil cuando me tendiste una emboscada con un beso como el que hiciste la primera vez. Ella sabía que no había nada malo en lo que había dicho, pero había algo en esa palabra que le parecía extraño. Disculpe. No le tendí una emboscada. Lo hiciste, argumentó. De la nada. No lo hice. Las señales estaban todas ahí. Simplemente fuiste demasiado inconsciente para darte cuenta en ese momento. Se cruzó de brazos. Aunque, claro, no esperaba menos de un idiota como tú. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de señales? Bueno. Primero que todo, Weiss no terminó, pues Jaune tomó la iniciativa esta vez y la atrajo hacia sí. Apenas tuvo tiempo de jadear de sorpresa cuando sus labios se posaron sobre los suyos. Esta vez no hubo choque nasal. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para prepararse. Solo el sabor y la sensación de su boca contra la suya. La sensación de sus brazos alrededor de su cuerpo. Ella desdobló los brazos, que habían quedado atrapados entre su cuerpo y el de él, antes de rodearlo con ellos. Se sentía de maravilla. Este momento era maravilloso. Allí, bajo la luz de las estrellas, todo era perfecto. Finalmente se vieron obligados a separarse, pero permanecieron abrazados. Él tenía razón, por mucho que ella se resistiera a admitirlo. Prepararse y estresarse por el acto solo les había traído el desastre. Entrar y emboscar al otro parecía funcionar. Al menos por ahora, mientras aún se acostumbraban. ¿Ves? Se regodeó. Una sonrisa molesta y petulante se dibujó en sus labios. Es más fácil con un beso furtivo. Weiss rió entre dientes. ¿Así lo llamamos ahora? ¿Es eso una emboscada? Puso los ojos en blanco ante las opciones que le dieron. Un beso furtivo será. Suena mucho más romántico. Emboscada me recuerda a una operación militar. ¿Militar? Se preguntó qué pensaría Winter de todo esto. Su hermana ya debía haber recibido su carta. Seguramente recibiría una respuesta en cualquier momento.
Sería demasiado poco y demasiado tarde. Y lo decía con la mejor intención posible. Jaune acercó una mano a su rostro, apartándole suavemente algunos mechones de cabello sueltos. Su dedo rozó la cicatriz que le marcaba el rostro. Ella rehuyó su toque. Se detuvo de inmediato. Su expresión se tornó preocupada. Su voz era igual de preocupada. ¿Weiss? Ella negó con la cabeza suavemente. No pasa nada, susurró. Es solo que, me da un poco de vergüenza mi cicatriz. Su expresión denotaba auténtica confusión. ¿Qué? ¿Por qué? Es feo. Debe ser perfecto. No soy perfecto. No te preocupes. No necesitas ser perfecta. No quiero que lo seas. La miró a los ojos, como para demostrarle la verdad. Te deseo. Con cicatrices, con coleta, la insistente Weiss y todos los defectos que la acompañan. Porque, las imperfecciones de una persona son lo que la hace hermosa. Weiss sintió un nudo en la garganta. Como si el corazón le estuviera a punto de estallar. Nadie le había dicho nunca que su cicatriz era hermosa. Entonces, ¿no te importa que esté roto? Jaune sonrió. Yo también estoy bastante roto. Así que, no sé. ¿Arreglarnos mutuamente? Weiss sabía que siempre había sido perfeccionista. Disfrutaba arreglando cosas. Jaune, como había visto durante todo su entrenamiento, necesitaba urgentemente una solución. Quizás él también podría ayudarla a arreglar su carga emocional. Cerró los ojos y sonrió. ¿Se supone que esa es tu idea de algo romántico? Preguntó mientras lo miraba. No lo sé. Supongo. ¿Lo fue? Está bien, dijo ella mientras decidía ser la agresora esta vez, y se inclinó para besarlo una vez más. Querido Weiss, me alivia saber que este asunto desagradable e innecesario con el heredero del arco finalmente ha llegado a su fin. Aunque quizás no hayas obtenido el resultado deseado, estoy seguro de que has aprendido de la experiencia. Como estudiantes, como guerreros y como personas, aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Quizás sea mejor que lo ocurrido con el chico con el que apostaste haya resultado como lo hizo. Reconciliarse con alguien a quien has lastimado no es fácil. No es agradable. Sin embargo, creo de todo corazón que encontrarás la manera de hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees, Weiss. No eres de los que se rinden tan fácilmente. Puede que nuestro tiempo juntos haya sido limitado en los últimos años, pero no pienses que no te he cuidado todo este tiempo. Cada vez que te has propuesto una tarea, la has logrado. Fuiste tú quien deseó entrenarse como cazadora, y lo hiciste. Fuiste tú quien expresó su deseo de estudiar en la Academia Beacon en lugar de en Atlas, y lo hiciste. Fuiste tú quien luchó contra la prueba de su padre y la superó para demostrar que estabas lista para emprender tu propio camino. Fuiste tú, Weiss, quien se vio envuelta en una red de mentiras con un amigo y trató de escapar de ella. Por lo que me has contado en tu última carta, lo has logrado. Tengo plena confianza en que alcanzarás todos tus sueños y deseos en lo que respecta a Jaune Arc. En cuanto a la última parte de tu carta, Weiss, diré esto. Soy el primero en admitir que no tengo mucha experiencia en el amor. Es un tema difícil, ya que no se puede definir ni medir. Es simplemente algo que sientes en tu interior. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Si lo sientes, lo sabrás, aunque no lo reconozcas en ese momento. Simplemente debes seguir lo que tus instintos te indiquen como el camino correcto. Dado que solo estamos hablando hipotéticamente, como usted insistió, no sé qué tan valioso será mi consejo. Hipotéticamente hablando, una relación sana es aquella que se basa en la honestidad y la confianza, en lugar de mentiras y engaños. Hipotéticamente hablando, se anima a las parejas a comunicarse sus sentimientos. Hipotéticamente hablando, la intención de una pregunta a veces es tan importante como la respuesta. Hipotéticamente hablando, mi querida hermana, a veces se requiere una influencia externa para impulsar a personas demasiado testarudas o ignorantes como para ver la verdad que tienen justo delante. Una verdad que ha sido evidente para un forastero desde su última conversación a través del sistema de tránsito continental. Cuídate, Weiss. Te deseo todo lo mejor en lo que te depare el futuro. Amar, invierno. Capítulo 29. Omake. El baile parte 1. Esta noche iba a ser especial. Mágica. Una noche para recordar. La propia Jan lo había dicho, y a Weiss le costaba mucho no estar de acuerdo. Prácticamente le rogaba al espejo que le dijera algo mientras se miraba frente a él por lo que debía ser la 100ª vez esa noche. Examinándose desde todos los ángulos posibles, repasó su elección de vestido una y otra vez. El vestido blanco le sentaba de maravilla, combinando a la perfección con el color de su cabello. Y hablando de eso, su coleta descentrada seguía colgando sobre su hombro derecho.
Una parte de ella consideró brevemente hacer algo especial con su cabello para cambiarlo en esta ocasión. Sin embargo, se dio cuenta de que no era necesario. ¿Acaso Jaune no había mencionado que disfrutaba de esa parte irregular de ella simplemente porque era parte de ella? Dejaría que Jan se ocupara del cabello. Hablando de Jan, la rubia salió del baño del equipo. En el reflejo del espejo, Weiss vio a la chica poner los ojos en blanco. ¿Otra vez, Weiss? Sus ojos azul pálidos se entrecerraron, sin molestarse en mirar atrás mientras giraba las caderas una vez más para obtener un mejor ángulo al costado de su vestido. ¿Hay algún problema? No. No lo hay. Y ese es precisamente el punto. Jan se acercó a ella, dándole una palmadita juguetona en la coleta. Te ves hermosa. No hay razón para seguir dudando de ti misma. Weiss no dudaba de sí misma. A pesar de lo mucho que había cambiado como persona durante el semestre anterior, no iba a mentirse. Sabía que era guapísima. No lo negaría por intentar parecer más humilde. Lo sé. Pero solo intento asegurarme de lucir perfecta para esta noche. Jan se rió. Vamos, Weiss. Podrías llevar una bolsa de basura al baile y Jaune seguiría diciendo que eres la chica más guapa del salón. La rubia se pasó una mano por el pelo, echándose un mechón hacia atrás mientras también se miraba en el espejo. O sea, se equivocaría, claro. Pero su opinión sigue siendo válida cuando se trata solo de ustedes dos. Qué gracioso, dijo Weiss sin humor. Supongo que por eso también elegiste un vestido blanco sin mangas para la noche. ¿Qué pasa? ¿No había amarillo disponible? A Weiss no se le escapó que 3 de las chicas llevarán vestidos a juego con el color de su cabello. Luego estaba Jan. Por alguna razón, había elegido vestir de blanco en lugar de algo a juego con su cabello. En el fondo, Weiss sabía que era la decisión correcta. Era difícil lucir un vestido amarillo. Aún así, le daba a la heredera argumentos para usar contra su principal rival en cuanto a apariencia. Sus elecciones de atuendo eran similares. Ambas eran prendas sin mangas. Ambas llegaban justo por encima de las rodillas. La única diferencia real era que el canesú del vestido de Weiss tenía una malla translúcida, a diferencia del de Jan. No era frecuente que Weiss mostrara tanta piel. Sus brazos y hombros estaban completamente al descubierto, al igual que una pequeña parte de su escote. Era elegante, pero no excesivamente formal. No era como si fuera a asistir a un baile de Adlesian ni a actuar en un escenario. Era modesto, pero no mojigato. No sentía la necesidad de atraer las miradas hambrientas de los chicos mostrando demasiada piel, pero al mismo tiempo no temía mostrar lo que tenía para el único chico que sí importaba. No tengas celos porque lo hago mejor que tú, bromeó Jan. En tus sueños. Jan aparentemente había terminado sus preparativos finales, alejándose del espejo y dirigiéndose a la puerta. Vamos. Si no nos damos prisa, llegaremos tarde a la ceremonia de apertura. Ruby y Black ya están ahí abajo esperándonos. La amenaza de perderse la inauguración del baile que había ayudado a organizar no la afectó. Claro, podía ir con Jan ahora mismo y llegar temprano. Pero sabía que no podía. Tenía una cita, después de todo. Simplemente no podía presentarse sin su novio de varias semanas. El hecho de que no se hubiera movido ni respondido debió de impulsar a Jan a continuar. Su voz se suavizó en comparación con lo que había sido antes. Weiss. Te ves increíble. Le va a encantar. Sí, dijo ella con conocimiento. Sigue adelante sin mí. Bajaré cuando me recoja. ¿A qué hora le dijiste que llegara? 6:50. ¿Qué? Prácticamente gritó Jan. ¿Le dijiste a Jaune que te recogiera 10 minutos antes de que empezara el baile? Se llama llegar tarde con estilo, Jan. Weiss sonrió ante la imagen mental que le venía a la cabeza. Para que cuando él y yo lleguemos, abrazados mientras me acompaña a la habitación, todas las miradas se centren en nosotros y solo en nosotros. Habrá una sala entera para presenciar nuestra llegada. Tales exhibiciones públicas se habían vuelto más fáciles de participar desde que comenzó su segundo semestre en Beacon. Una vez que los chismes comenzaron a extenderse y se hizo público que eran pareja, ocultarlo se consideraba trivial e inútil para la chica. De hecho, habría dicho más de ella si no hubiera estado dispuesta a ser vista en público con Jaune que si le hubiera mostrado abiertamente su afecto. Jan negó con la cabeza, divertida. Guau. Sé que te has vuelto mucho más tolerable, pero a veces sigues siendo tan egoísta como siempre. Dice la chica que acaba de decir que será la chica más guapa de la sala. Sí, bueno, no se puede discutir con hechos fríos y duros. Weiss sonrió. Por eso disfruto discutiendo contigo. La rubia le sacó la lengua ante el desaire. Bueno, me voy. Solo asegúrate de no pasarte toda la noche tonteando con Jaune cuando llegue. Tienes que disfrutar del baile que ayudaste a hacer realidad.
Por un breve instante, la mente de Weiss la traicionó. Afortunadamente, no mostró ninguna reacción física que la rubia pudiera percibir. Se giró, apartando finalmente la mirada del espejo para fijarla en Yang. Disculpe, no vamos a hacer tonterías, dijo, haciendo comillas con los dedos. Solo estoy esperando a mi acompañante al baile, y en cuanto llegue, nos iremos. Quizás usted también comprendería lo que se siente si alguien le hubiera preguntado. Ahora fueron los ojos lilas de su compañera los que se entrecerraron. Por favor. Te cuento que estos últimos días he estado dándoles una paliza a un montón de chicos. Elección de palabras, Yang, pensó la heredera con crueldad. No era la primera vez que se le presentaba una oportunidad así. La aprovecharía, dándole a su compañera de equipo una dosis extra de su propia medicina. «¡Guau! ¿Con las dos manos a la vez?», preguntó Weiss con fingida sorpresa. Aún así, no deberías enorgullecerte de tanta promiscuidad, Yang. Menos mal que Ruby no estaba presente para oír esta confesión. Sonrió ante la quemadura enfermiza, como la llamarían Yang o Ruby. Claramente, la rubia no se lo esperaba. Era evidente que solo ahora comprendía cómo podrían interpretarse sus palabras. Yang jamás habría previsto semejante ataque de la recatada y formal reina de hielo. Yang abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. En lugar de eso, simplemente abrió la puerta del dormitorio del equipo y se fue. Debió saber que Weiss la había superado en esa ronda. Habría una retribución segura más adelante, pero por el momento, Weiss simplemente estaba contenta de haberle ganado a Yang en su propio juego. Al mismo tiempo, no sabía si debía horrorizarse o no. Por fin estaba sola. Solo sus pensamientos la acompañaban hasta que llegara Jaune. Un vistazo a su pergamino le indicó que aún faltaban unos 20 minutos para su llegada. Estaba bien. Más que bien. Perfecto. La verdad era que Weiss estaba nerviosa. Lo que Yang no sabía al hacer ese pequeño comentario era que había más verdad de la que creía. Lo único que se equivocó fue que ocurriría después del baile, no antes. Como había dicho Yang, esta noche sería especial. Una noche inolvidable. Weiss había hecho sus propios planes para asegurarse de que esa afirmación fuera cierta. Ella y Jaune llevaban semanas saliendo. Durante ese tiempo, se habían sentido más cómodos el uno con el otro. Ya fuera en público o en privado, disfrutaban de su mutua compañía. Disfrutaban de las ventajas físicas y emocionales que conlleva una relación estable y cariñosa. Era natural. Eran adolescentes. Incluso aquellos con mayor control y autocontrol no eran inmunes a sus impulsos biológicos naturales. No estaban exentos de sus hormonas, que estaban alborotadas en esa etapa de sus jóvenes vidas. No era que Weiss desconociera ese tipo de conocimiento. Al llegar a la pubertad, Winter consideró necesario y apropiado darle una charla sobre estos temas. Además, Weiss era experta en biología y anatomía, como en cualquier otra disciplina científica. Conocía los secretos de su cuerpo. Conocía los secretos del cuerpo masculino. Sin embargo, hasta ese momento, todo ese conocimiento era meramente teórico. Era solo que, por primera vez en su vida, sentía ganas de aprovechar esa información. No era que planeara tener sexo esa noche. No, no tan pronto. Sin embargo, sí quería compartir con él más afecto del que habían tenido antes. Antes de Jaune, nunca había sentido lo mismo por nadie. Nunca había imaginado compartir tanta intimidad con nadie. Ahora, sin embargo, la noche del baile, una noche que ya no había calificado como especial, una noche para recordar, sentía que era el momento adecuado. El problema era que esos pensamientos aún la ponían increíblemente nerviosa. A pesar de lo lejos que había llegado, aún tenía complejos con las demostraciones de afecto. Sobre todo con las nuevas y atrevidas como la que quería hacer esa noche. Quería que Jaune empezara a explorar su cuerpo esa noche. Quería empezar a explorar el de él también por primera vez. La idea era emocionante. Emocionante. Incluso ahora, el corazón le latía con fuerza en el pecho solo de pensarlo. Compartir algo tan personal e íntimo con otra persona era algo realmente especial. Algo que deseaba. También sabía que necesitaba calmarse. Si estaba demasiado nerviosa, la noche podría acabar en desastre. Podría alejarlo como lo había hecho después de besarlo por primera vez. Podría considerar que lo que quería hacer era un error. Sería devastador. Tanto para él como para ella. No, necesitaba relajarse si quería que esta noche fuera perfecta. Por eso había recurrido a la ayuda de Yang una vez más, aunque la rubia no se diera cuenta. Fue al armario del equipo y rebuscó hasta encontrar una botella del escondite no tan secreto de Yang. Estaba medio llena de un líquido transparente. Tendría que servir. No era como si nunca hubiera bebido. En las fiestas y galas de Atlas se servían los mejores vinos con regularidad, y Weiss había bebido más de lo que le correspondía.
A veces era simplemente por cortesía. A veces por curiosidad. A veces era para calmarse, como ahora. Después de todo, estar pegada a su padre toda la noche no la ayudaba a mantener la compostura. Sin embargo, tenía su regla de solo beber una copa. No quería ser como su madre. El alcohol no era un apoyo para la heredera. Mientras bebía del vaso que se había servido, Weiss no pudo evitar palidecer ante el sabor del alcohol elegido por Jan. Era asqueroso. Repugnante. Horrible. Y cualquier otra palabra negativa que se le ocurriera. ¿Acaso la rubia simplemente no tenía buen gusto? ¿O no podía permitirse nada mejor? Weiss no lo sabía. Hasta entonces solo había probado vinos de la mejor calidad. Quizás esta marca era la que bebía la gente normal como Jan. De cualquier manera, funcionaría. La ayudaría a calmar los nervios por la noche. Una noche con Jaune. Una noche para recordar. Jaune estaba afuera del dormitorio del equipo Ruby observando la cuenta regresiva de los segundos en su pergamino. Llevaba allí 5 minutos para asegurarse de no llegar tarde. Quería llegar a las 6:50 en punto para demostrarle a Weiss que podía seguir instrucciones tan sencillas. Quería que esta noche saliera a la perfección. Todos estaban emocionados por el baile. Él no era la excepción. En la otra mano sostenía una rosa blanca que le regalaría a Weiss. No era gran cosa, pero al menos era un gesto que estaba seguro que la chica agradecería. Se preguntó qué haría con ella. No bastaba con meterla en un jarrón. Dudaba que alguien del equipo Ruby poseyera siquiera algo así. Quizás la llevaría en algún lugar de su vestido. ¿En su pelo? O tal vez la tiraría por completo. Aunque fuera la última, no le importaba. La rosa era simplemente una representación de sus sentimientos por su novia. Esos sentimientos eran lo que realmente importaba, más que algo material. El reloj de su pergamino marcó los 50 minutos, y lo cerró antes de guardarlo en el bolsillo de su smoking negro. Era la hora. Tras respirar profundamente, Jaune golpeó suavemente la puerta con los nudillos 3 veces. Durante unos largos segundos no hubo nada. Weiss probablemente iba a abrir la puerta. Resultó que se equivocaba cuando oyó la voz desde dentro. Está abierta. Era extraño, pero no le dio mucha importancia. Jaune abrió la puerta y entró. Encontró a Weiss sentada en una de las literas inferiores que su equipo había construido rudimentariamente. Hola, Weiss, dijo con una sonrisa. Levantó la mano que sostenía la rosa y se la mostró. Te traje esto. La chica se quedó sin aliento al verlo. Era una muestra inusual de emoción en ella. Quizás se estaba dejando llevar por el momento. ¿Para mí? Preguntó con aparente asombro. Jaune se sintió un poco orgulloso. Un gesto tan sencillo significaba mucho para la chica. Sonrió de orgullo por dentro. Sí. Para ti. Weiss se levantó de la cama de abajo, agarrando la que colgaba precariamente encima, y se dirigió hacia donde estaba Jaune. Había algo extraño en su forma de caminar. O mejor dicho, la forma en que tropezó. Ella se acercó a él, agarrando la rosa con una mano, mientras con la otra le agarraba la pechera de la camisa. Es preciosa, Jaune. Gracias. Algo en su forma de hablar encendía las alarmas en la mente de Jaune. Parecía extremadamente feliz. Eso ya no era tan extraño para la chica, sobre todo cuando estaban juntas. Sin embargo, parecía extremadamente entusiasmada al ver una sola flor. Pero no tan hermosa como tú, sonrió. Crecer con 7 hermanas le había enseñado mucho sobre las mujeres. Noches como esta significaban muchísimo para ellas. Te ves increíble, Weiss. De alguna manera, incluso más increíble que de costumbre. Las palabras debieron haber surtido efecto, pues lo miró con una enorme sonrisa. Gracias, dijo. Y tú, y te ves muy, muy guapo. No era frecuente que usara smoking. No era frecuente que vistiera lo que la mayoría consideraría elegante, y punto. Sin embargo, por la ropa que Weiss le había elegido una vez, sabía que a ella le gustaba el aspecto formal o semiformal. Los pantalones y la chaqueta negros que llevaba en ese momento le sentaban de maravilla. Gracias, dijo él a su vez. Ella seguía aferrada a su torso. Casi como si lo usara como apoyo. Su orgullo por impresionarla se convirtió rápidamente en preocupación. ¿Te encuentras bien? Weiss asintió con entusiasmo. Estoy bien, dijo mientras se ponía de puntillas y estiraba los brazos. Te mostraré lo bien que estoy. Al mismo tiempo que se alzaba, sus manos subieron hasta su nuca para atraerlo hacia abajo. Sus labios se encontraron en un beso que él solo pudo describir como húmedo y baboso. Fue entonces cuando se dio cuenta. Fue entonces cuando lo saboreó. Algo completamente extraño en el aliento de Weiss. Jaune se apartó, con una clara preocupación en sus ojos. Weiss, ¿estás borracho?
La heredera negó con la cabeza tan violentamente como antes. No, protestó con firmeza. No estoy borracha. No se lo creyó. Ni por un instante. ¿Pero bebiste algo esta noche? Era demasiado pronto para que se hiciera una broma adolescente tan loca. Casi esperaba que alguien le echara algo al ponche en el baile, si es que había una ponchera. Pero justo ahora, antes de que llegaran, ¿cómo iba a conseguirla? Solo tomé un vaso, admitió. Ya había tomado uno antes y estuvo bien. Un vaso. Eso no tenía sentido. Ahora que probaba el aliento de ella, el olor también era abrumadoramente evidente. Estaba borracha. Él lo sabía. Aunque ella no. ¿De qué te tomaste un vaso? Preguntó. Solo tengo curiosidad. Te lo mostraré. Dijo con extraño entusiasmo. Weiss prácticamente saltó al armario. Al cabo de unos instantes, regresó, casi tropezando. Le ofreció una botella. La forma en que la sostenía, con una mano sujetando el fondo y la otra la tapa, casi parecía como si se la estuviera ofreciendo. Como si le estuviera rindiendo algún tipo de homenaje. Jaune tomó la botella y la examinó. Desconocía la marca, pues no era bebedor. Sin embargo, haber crecido con 4 hermanas mayores significaba que sabía algo sobre alcohol. Había algo en la etiqueta que le llamó la atención. ¿100 grados? Pensó en voz alta. Volvió a mirar a Weiss, quien simplemente lo observaba con curiosidad. Y dijiste que tomaste una copa de esto. Asintió ella. ¿Cómo, un vaso de chupito? ¿Cómo, un vaso de cristal? Un vaso de vodka de 100 grados. Con su masa corporal y probablemente su total intolerancia. Esa pobre muchacha. No iban al baile esa noche. Para nada. Le sorprendió que la chica caminara tan bien. Fue horrible, continuó Weiss. Jan es un desastre. Así que era culpa de Jan. Aunque solo fuera indirectamente. No le cabía duda de que Jan no le había dado esto a Weiss voluntariamente. Ni siquiera a la rubia se le ocurriría una broma tan cruel en una noche tan importante como esta. No, era culpa de Weiss. Simplemente se preguntaba por qué. Tenía que tomar la decisión. En el mejor de los casos, Weiss simplemente quedaría en ridículo en la pista de baile frente a toda la escuela. En el peor, podría lesionarse gravemente al caerse con algo. O con alguien. Weiss, empezó, inquieto. No creo que debamos ir al baile esta noche. La mirada en su rostro era de total traición. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque, estás borracho. Weiss negó con la cabeza. Jaune. Necesito que lo sepas. Aunque mi voz probablemente suene como de borracha ahora mismo. Tengo el control total de mi mente y mi cuerpo. No lo era. Pero él no quería empezar una discusión. De acuerdo. Eso está bien. No dudo de ti. La chica pareció satisfecha con su respuesta mientras continuaba. Bien. Por ejemplo. Si quisiera tocarte el trasero, sería porque quisiera. No por el alcohol. Las palabras lo sorprendieron. Sin embargo, no fue nada comparado con la sorpresa que sintió cuando una de sus manos lo rodeó y lo agarró por la parte trasera del pantalón, provocando un pequeño chillido de sorpresa en el rubio. Terminó casi tan rápido como empezó, y Weiss retrocedió un paso para observar su reacción. ¿Ves? Yo quería eso. Yo. Durante un largo rato, Jaune no dijo nada. Weiss acababa de tocarlo y algo que nunca antes había hecho. Fue un gesto atrevido que lo impactó. Aunque la acción estuviera impulsada por el alcohol, lo único que la bebida hizo fue despertar sus sentimientos sinceros, ¿verdad? Eso significaba que Weiss estaba tan interesada en él. Su reacción incitó a la heredera a dar una respuesta. Sus gélidos ojos azules se abrieron de par en par antes de enterrar la cara entre las manos. Dios mío. Te acabo de agarrar el trasero como si fuera un trozo de carne. Negó con la cabeza mientras hablaba. Lo siento, Jaune. No eres carne. Aunque seas carnoso. Le tomó un momento ordenar sus pensamientos. A pesar del torbellino de emociones que lo azotaba, su única preocupación ahora mismo era que Weiss estuviera bien. Tanto física como emocionalmente. Está bien, dijo para tranquilizarla. Le puso una mano en el hombro, tanto para consolarla como para tranquilizarla. Sus dedos se movieron, revelando uno de sus ojos mientras lo miraba. ¿En serio? Preguntó esperanzada. De verdad, confirmó. Ahora ven aquí. Tienes que recostarte. No. Protestó. Tenemos que ir al baile. No, repitió. Necesitas descansar. No hay baile para ti esta noche. Ella negó con la cabeza una vez más. Yo sé bailar. Confía en mí. Te lo mostraré. No hubo tiempo para detenerla antes de que retrocediera e intentara hacer lo que quizá se suponía que era una especie de giro de ballet.
Completó una vuelta completa sobre un pie antes de perder el equilibrio y caer hacia atrás. Su cabeza se golpeó contra una de las paredes con un golpe sordo. ¡Ay!, se quejó lastimeramente. Jaune estuvo a su lado en un instante. «Weiss, ¿estás bien?». La heredera hizo una mueca mientras se frotaba la cabeza. La única respuesta verbal que dio fue un suave gemido. «Vamos», dijo él, rodeándola con el brazo para ayudarla a levantarse. «Vamos a levantarnos, ¿de acuerdo?». Lentamente, pero con seguridad, ayudó a la chica a ponerse de pie. Era tan ligera. Tan diminuta. No era de extrañar que la bebida de Yam la hubiera afectado tanto. Se sentía tan mal por ella. Era evidente que Weiss había estado deseando que llegara esta noche. Su vestido era precioso. Ella era preciosa. Y ahora no podría disfrutar de lo que había ayudado a preparar. Él la abrazó, y era evidente que se aferraba a él con todas sus fuerzas, incluso antes de hablar. Jaune. No puedo con las piernas. Traducción. No podía sostenerse por sí sola. ¿Caminar? Le ofreció él, servicial. Sí. Caminar es la palabra. Quizás ahora por fin se daría cuenta de que ir al baile era imposible. Si pudiera admitir que no podía caminar sin su ayuda, tal vez por fin aceptaría quedarse en casa esa noche. Y él estaría allí con ella en su momento de necesidad. Sus palabras eran suaves y apacibles al volver a hablar. De acuerdo. Lo admito. Puede que esté un poco, algo, dijo arrastrando las palabras. Pero no estoy borracha. Jaune no pudo evitar sonreír ante su continua negación de la situación. Sin embargo, al menos admitía algo. Era un comienzo. «De verdad tienes que dejar de usar esas palabras con ese», le dijo. «Te hacen parecer muy borracha». «Cállate. Mi apellido es ese». Él la miró confundido. «¿Lo es?». «Schme». «Sí», coincidió. «Sí que lo es». «¿Por qué tienes que decir palabras con ese, eh?». Sus ojos estaban cansados, pero aún lo miraban con su típica mirada acusadora. «Señor Silly». «Eso no es», empezó antes de darse por vencido. Sabía lo que ella intentaba decir. Aunque la letra estuviera al dorso de la palabra en lugar de al frente. «Tienes razón. Lo siento». «Lo siento», dijo ella con sarcasmo. En ese momento, le quedó claro que Weiss estaba enfatizando el sonido de la S a propósito para su propio beneficio. Jaune negó suavemente con la cabeza y sonrió. Esta chica era realmente única. Por eso tenía que tratarla como tal. «Weiss. Vamos a acostarte, ¿de acuerdo? Descansar un poco te hará sentir mejor». Asintió en silencio. Quizás caerse y golpearse la cabeza le hizo entrar en razón. Era una pena que tuviera que ser tan doloroso, pero si la ayudaba, tal vez valiera la pena. Mientras la guiaba de vuelta a la litera de abajo, en su lado de la habitación, Jaune apartó la sábana de encima. La ayudó a sentarse con cuidado sobre el colchón y a quitarle los tacones antes de meterle las piernas bajo las sábanas. Finalmente, la arropó, subiéndole la sábana hasta el pecho. Se giró para ir a sentarse al escritorio de la habitación, pero una mano lo agarró por la muñeca. Miró hacia atrás y vio que la chica lo observaba con preocupación. «No te vayas», gimió ella. Era una expresión desgarradora. Haría todo lo posible por disiparla. «No me voy», le dijo. «Estaré allí toda la noche», dijo mientras señalaba la silla. Weiss negó con la cabeza. «No». Dio una palmadita al espacio vacío del colchón junto a ella. «Aquí. Allí. En la cama. Junto a Weiss». Jaune sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aunque no hubiera nada intrínsecamente sexual en compartir la cama con otra persona, estar tan cerca de ella, tan íntimo, la idea era simplemente asombrosa. «Weiss, yo, aquí», repitió. «Te quiero cerca de mí». Frunció el ceño y asintió. «¿Estás seguro?». Ella asintió. Lo agarraba con fuerza por la muñeca. Incluso en estado de ebriedad, arrancársela no sería tarea fácil. Quería estar cerca de él. Quizás como una fuente de consuelo en su estado. ¿Quién era él para negarle algo así? Tras quitarse los zapatos, se deslizó en el espacio vacío junto a la chica. El corazón le latía con fuerza. Compartía cama con la chica más hermosa que jamás había visto. Ambos estaban completamente vestidos. Ninguno esperaba que la experiencia fuera más allá. Aún así, era lo más emocionante que había experimentado en su vida. La iniciación de Beacon, los Beowulfs en el bosque Esmeralda, su duelo con Cardin, nada eran comparados con este momento. Y, sin embargo, la cosa mejoró aún más en el momento en que Weiss le pasó un brazo por encima del pecho, acurrucándose contra él. Jaune accedió a su silenciosa petición, levantando un brazo y rodeándole la espalda con él. El gesto la animó a seguir adelante, y pronto su cabeza reposó en el hueco de su brazo.
Se quedaron allí acostados durante largos minutos, sin decir nada. ¿Qué necesitaba decirse? ¿Qué podía decirse? En ese momento, Jaune no sentía la necesidad de decir nada para expresarle lo que sentía por ella. Weiss, sin embargo, debió de sentirse diferente al romper el silencio. Lo siento, susurró. La miró y vio que su cabeza no se había movido. Tenía los ojos cerrados contra su pecho. ¿Para qué? Esta noche. Se suponía que iba a ser especial. Ahora está arruinada. Sus palabras estaban totalmente lejos de la verdad. No, esta noche no estaba arruinada en absoluto. Eso no es cierto, dijo. Sí, insistió. Se suponía que íbamos a ir al baile. Y ahora no podemos. La pobre chica. Debió de sentirse fatal. Le dio un apretón tranquilizador en el hombro. No pasa nada. Mientras esté contigo, sé que lo pasaremos genial. Un suave gemido se escapó de sus labios mientras se acurrucaba aún más contra su pecho. Unos segundos después, habló, Jaune. ¿Sí? Me gustas. Él sonrió, acariciando distraídamente su largo cabello blanco. Tú también me gustas. Su voz sonaba cada vez más suave. Más cansada. Los movimientos de sus dedos entre su cabello eran deliberados. Quería ayudarla a conciliar el sueño. Cuanto antes durmiera, antes podría despertar sintiéndose mejor. No, dijo ella en desacuerdo. O sea, me gustas, me gustas. Él sabía lo que ella había querido decir desde el principio, sin ninguna aclaración. Aún así, le seguiría la corriente. Siento lo mismo por ti. Weiss lo sujetó con más fuerza al oír esas palabras. Bien. Ya casi estaba allí. Sus palabras eran tan suaves que estaba a punto de quedarse dormida. Solo necesitaba un pequeño empujón. Así que tarareó. Como tantas veces antes para ayudar a sus hermanas menores a dormirse, tarareó una sencilla canción de cuna. Su mano se movió del cabello a la espalda, frotándola suavemente para calmarla. Podía sentir que el agarre de Weiss comenzaba a suavizarse a medida que su cuerpo se relajaba. Estoy deseando que llegue esta noche, susurró. Ya he oído la música. A bailar. Ya estaba dormida. No tardaría mucho. De acuerdo. Pero primero necesito que descanses un poco. Está bien. Unos segundos después, desapareció. Una mirada a la niña la hizo respirar con normalidad. Cada suave movimiento de su espalda hacía sonreír al niño. Weiss se veía tan tranquila. Tan en paz. Tan hermosa. Ni siquiera la pequeña baba que colgaba de su boca y le caía sobre el pecho le restaba belleza. Una pequeña parte de él sintió la tentación de sacar su pergamino y fotografiarlo solo para poder provocarla después. Sin embargo, al final se negó. Este era un momento solo para sus ojos. Uno que atesoraría el resto de su vida. Durante largos minutos, la observó dormir, asegurándose de que estuviera bien. Cuando se hizo evidente que descansaba felizmente, sintió que un cansancio propio comenzaba a atormentarlo. Jaune cerró los ojos y se sumió en el sueño más placentero que jamás había experimentado. Ruido. Un suave ruido lo despertó de su sueño. Su novia seguía acurrucada en sus brazos. Las luces de arriba le lastimaban los ojos mientras observaba la habitación a su alrededor. No era su dormitorio. ¿Qué hora era? ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? La puerta se abrió y las voces apagadas del otro lado se hicieron oír con toda su intensidad cuando tres rostros conocidos entraron. Al ver a la pareja en la cama, se detuvieron en seco. Los tres tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Ruby fue la más ruidosa, llevándose las manos a la cara, intentando, sin éxito, reprimir un grito de emoción. Yang lo miró con una sonrisa de oreja a oreja. Claramente, se había equivocado. Weiss empezó a agitarse en sus brazos, y Jaune se apresuró a llevarse un dedo a los labios para calmar a las demás chicas. Lo hicieron al notar que Weiss seguía dormido. La puerta se cerró suavemente, y los demás se quedaron allí sin saber qué hacer. Sin saber qué decir. Aunque hubieran querido, sabían que debían guardar silencio para no despertar a una heredera dormida y sufrir su ira. Al acercarse, Yang debió notar que ambos seguían vestidos. Cuando no aparecieron, pensamos que se habían portado mal, susurró. Señaló las mangas de su smoking. Pero parece que no tuviste suerte después de todo. Jaune miró a Yang y sonrió. ¡Qué suerte!, dijo divertido, mientras miraba el rostro del ángel de nieve dormido en sus brazos. Ya lo soy. Capítulo 30. Omake. El baile parte 2. Sus párpados pesados se abrieron lentamente. Inquietos. Dolorosamente. Había luz. ¿Por qué había luz? La luz dolía. Sus ojos se cerraron casi inmediatamente después de que la dolorosa sensación la invadiera. Weiss sintió calor. Increíblemente cálido.
como si su almohada y colchón estuvieran calientes. Artículos tan lujosos no eran insólitos en el frío reino de Atlas. Sin embargo, ella no estaba en Atlas. Esta vez abrió los ojos de golpe, indiferente al dolor punzante que le producía la luz natural que se filtraba por la ventana. Su almohada se movía. Respiraba. Al levantar la cabeza, no le costó entender por qué. Amarillo. Su mente se llenó de pensamientos. Anoche. ¿Qué? ¿Qué había pasado anoche? Apenas podía recordar nada. Una mirada a su alrededor reveló que aún estaba en Beacon. Su corazón latía con fuerza, y ni siquiera esta revelación la tranquilizó. ¿Por qué compartía cama con Jaune? ¿Qué habían hecho? Retazos de la noche anterior empezaban a volver a su memoria. ¿Qué había hecho anoche? ¿Qué había dicho? Buenos días, bella durmiente. La mirada de Wei se desvió de Jaune hacia otra persona en la habitación. Ni siquiera se había dado cuenta de que alguien más había estado allí. Fue Jan quien habló, mirándola desde lo alto de su litera. Un vistazo al fondo reveló que Blake no estaba. Ruby seguía en la cama encima de ella. Quizás fue la voz de Jan la que lo causó, pero a Weiss le empezó a doler la cabeza. No le extrañaría que la molesta rubia fuera la causa de su dolor de cabeza en lugar de un vaso. De alguna manera, se había emborrachado por completo la noche anterior. Solo con una copa de alcohol. Ahora sufría las consecuencias. Ahora tenía resaca. Su primera resaca. Después de emborracharse tanto que apenas podía recordar lo que había pasado la noche anterior. Weiss volvió a mirar a Jaune antes de volver a mirar a Jan. Jan. ¿Qué hora es? La chica rubia sacó su pergamino y lo miró un momento. Poco después de las 9. ¿Por qué? Las 9 de la mañana. Jaune tenía previsto recogerla a las 7 de la tarde anterior. Weiss no necesitaba ser un genio para calcularlo. No sabía cuánto tiempo había estado despierta tras la llegada de Jaune. Sin embargo, aunque hubiera sido durante la mayor parte del baile, eso significaba que había pasado unas buenas 12 horas durmiendo. Si no más. Otra mirada hacia Jaune. Sentía una opresión en el pecho. Había pasado la noche con él. En la misma cama. Después de una noche de borrachera, quién sabe qué. Podría haber sido. No. En absoluto. Puede que se hubiera ido a esa noche con algunas ideas poco inocentes, pero era imposible que hubiera llegado tan lejos, ni siquiera borracha. Además, sabía con toda su alma que Jaune jamás accedería a algo así si estaba ebria. Era tan amable y caballeroso como cualquiera. Él quería que su primera vez fuera especial, igual que ella. Una en la que ambos tuvieran la mente despejada. Una que ambos recordarían. Él también seguía completamente vestido. Ella también. No habían hecho nada inapropiado la noche anterior. Asintió para sí misma, consolidando el pensamiento en su mente. ¿Weiss? Preguntó Jan. ¿Estás bien? Cerró los ojos con fuerza mientras se frotaba la cabeza, intentando con todas sus fuerzas aliviar el dolor de cabeza que sentía como si le perforara el cráneo. Jan. ¿Qué pasó anoche? Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Jan mientras miraba a la heredera con complicidad. Ah. Eso fue lo que pasó. Weiss no estaba de humor para bromas ni acertijos. Jan, por favor. Me duele la cabeza. Una risita escapó de los labios de la otra chica. Así que eso fue lo que pasó, dijo con conocimiento de causa. La pequeña Weiss Schne bebió un poco de más y se desmayó. Tiene sentido, después de volver y encontrarlas aquí inconscientes alrededor de la medianoche. Medianoche. Era más o menos la hora en que se suponía que terminaría el baile. ¿Se habían ido temprano? ¿Qué había hecho ella mientras estaba allí? ¿Había hecho el ridículo? ¿Iba a ser el blanco de las bromas el lunes por la mañana? ¿Qué hice en el baile? Por favor, dime que no me avergoncé demasiado. Jan negó con la cabeza. Ustedes dos ni siquiera aparecieron. Las palabras impactaron a Weiss. Después de todos los preparativos. De tanto alboroto por un vestido. De todos sus planes de tener una noche especial e íntima con Jaune. Ni siquiera habían llegado al baile, todo, presumiblemente, porque ella se había emborrachado antes. Weiss se odió a sí misma en ese momento. Su mal humor debió de ser evidente en su rostro cuando Jan volvió a hablar. Pero bueno, míralo por el lado positivo. Al menos no te avergonzaste. O sea, el lado positivo y todas esas cosas buenas, ¿verdad? Si lo fue, fue el rayo de esperanza más pequeño en la historia de Remnant. Claro, pudo haber arruinado la noche perfecta con su novio, haberse perdido el baile escolar que había ayudado a organizar y haberle dicho quién sabe qué en su estado de ebriedad. Pero al menos no había estado ebria en público. Siento, no te sientas mal, dijo Jan mientras la voz de Weiss se apagaba. O sea, Jaune estuvo contigo todo el tiempo, ¿verdad? Seguro que te lo contará todo cuando despierte.
No, dijo Weiss apresuradamente. Siento que voy a vomitar. En un instante, la expresión de Jan cambió de compasión a preocupación, y no con empatía. Era más bien como si dijera: más te vale no meterme con eso. Moviéndose rápidamente sobre el cuerpo tendido de Jaune, Weiss corrió como loca hacia el baño del equipo Ruby, sin siquiera molestarse en cerrar la puerta detrás de ella. Jaune se despertó con un sonido horrible. Al principio, solo lo había percibido al borde de su consciencia, a medio camino entre la vigilia y el sueño. Sin embargo, lo volvió a oír. Le resultó familiar, pero era tan completamente extraño que no estaba completamente seguro de que fuera quien creía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su pobre novia, borracha y dormida, ya no estaba en sus brazos. Cada vez que se despertaba antes, ella seguía allí. Se conformó con volver a dormirse hasta que ella finalmente despertó. Ahora, por fin, se había ido. No tardó mucho en comprender lo que estaba pasando. Se sentó en la cama de la niña y observó la habitación a su alrededor. Su cuerpo se estremeció al ver a Jan al otro lado de la habitación. Buenos días, chico vómito, saludó con su habitual tono humorístico. La chica vómito está ocupada ahora mismo. ¿Desde cuándo era el apodo de Weiss? Supuso que no importaba. Sería el adecuado después de hoy. Sabía que sería bueno, continuó. Señor y señora vómito. Me gusta cómo suena. Sin embargo, a Jaune no le gustaba el sonido que salía del baño. Ya había bebido antes en casa, sobre todo para ver qué tal era. Las hermanas mayores eran buenas para esas cosas. Sin embargo, nunca había bebido hasta emborracharse. Nunca había vomitado como su pobre novia en ese momento. Se levantó, sin saber muy bien qué hacer después. Su primer instinto fue correr al baño, pero al mismo tiempo conocía a Weiss. No querría que la viera en ese estado. Aún así, tenía que hacer algo. Solo se le ocurría hacerle una pregunta estúpida a Jan. ¿Está bien? La chica se encogió de hombros. Parecía estar bien cuando despertó. Bueno, tan bien como se puede estar con resaca. Jaune asintió con inquietud. A pesar de no haber tenido nunca uno, sabía por lo que podría pasar. Vómitos. Dolores de cabeza. Mal humor. Se sentiría fatal durante las próximas horas. Estaba decidido a que no tuviera que pasar por eso sola. Finalmente se detuvo. Un silencio inquietante se apoderó de la habitación, y Jaune esperó que no hubiera estado jadeando tanto que se desmayó boca abajo en el inodoro. Considerando que no había oído ningún chapoteo, eso parecía un resultado inusualmente específico. Entonces emergió. Weiss, aún con el hermoso vestido blanco que había comprado para el baile, lucía horrible. Tenía manchas en el pecho. Tenía el pelo manchado. De esas que la habrían puesto histérica si hubiera tenido la energía para agitarse como una loca. Resultó que en su estado solo tenía fuerzas para llorar. Me entró en el pelo, dijo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Jaune sintió lástima por ella. Su cabello. Su hermoso e inmaculado cabello, blanco como la nieve recién caída. Sabía que la única persona que apreciaba su cabello más que Weiss era la propia Jan. La pobre chica. Su sufrimiento no había terminado ni siquiera después de dormir la borrachera. Ahora tendría que lidiar con las consecuencias y todo el desastre que ello conllevaba. Jan se movió. No hacia Weiss como una buena amiga y compañera. Sino que se alejó. Con la espalda contra la pared, agachada en su litera superior. Había una expresión de puro miedo en su rostro. Aléjalo, apártalo de mi cabello, susurró con miedo. Weiss ni siquiera la miró, con la vista clavada en el suelo mientras ella sorbía dramáticamente. Cállate, murmuró con tristeza. Solo, cállate. Quería acercarse a la chica. Quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Acariciarle el pelo como la noche anterior. Es solo que, no le apetecía mucho mancharse con eso. Puede que Jan todavía lo llamara chico vómito, pero al final solo era un apodo. Creo que aquí es donde salgo, dijo Jan mientras bajaba de la cama de un salto. Le dio un codazo en las costillas a Jaune. Lo tienes todo bajo control, ¿verdad, Jaune? ¿En serio? No lo creía. Jaune nunca se había enfrentado a una situación así. Ni siquiera sus hermanas le habían presentado algo así. Empezó. Pero Jan se le acercó y lo interrumpió enseguida. Jaune, dijo en voz baja. Tenía el rostro cerca de su oído. Mira debajo del lavabo. Prepárale un baño. Cuídala. ¿Entendido? No tenía ni idea de a dónde quería llegar, y le dirigió a su compañera rubia una mirada interrogativa. ¿Jan? Ella le guiñó un ojo. Confía en mí, Jaune. Siempre he sido tu compañero en esto. Aunque fueras demasiado tonto para darte cuenta en ese momento. Jan no dijo nada más, esforzándose por rodear exageradamente a Weiss y escapar hacia la puerta del equipo.
Sin ella, Jaune volvió a estar solo con Weiss. Weiss volvió a sorber por la nariz. Miró a Jaune con los ojos llorosos, por más razones que la simple tristeza. Jaune, mordiendo la bala, Jaune se acercó a ella y puso una mano sobre su vestido que estaba visiblemente intacto por su enfermedad. No, eso no serviría. En ese momento, dejó de intentar mantenerse limpio. No debería importarle. No le importaba. Weiss lo necesitaba ahora mismo. Aceptaría todas sus partes. Buenas o malas. Limpias o sucias. La rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí. Weiss, no pasa nada. Todo estará bien. Apoyó la cabeza en su pecho. De pie, ni siquiera pudo alcanzar su hombro. Weiss lo usó como apoyo por segunda vez en tantos días. Solo que esta vez no era porque estuviera borracha. Simplemente se sentía tan patética que necesitaba que él se apoyara. Él estaría encantado de complacerla. Hundiendo la cabeza en su pecho, la voz apagada de Weiss sonó absolutamente lastimosa. Me siento fatal, dijo en voz baja. Estoy sucia. Apesto. Y todavía siento el sabor. Las palabras de Jan aún estaban frescas en su mente. Su solución podría resolver 3 de los problemas actuales de Weiss. Entonces vamos a limpiarte, ¿de acuerdo? La sintió asentir contra su pecho. Está bien, gimió. Las manos de Jaune se movieron desde su espalda hasta sus costados, apartándola suavemente para poder mirarla a los ojos. Sus ojos cansados, inyectados en sangre y ojeras. Esperaba de verdad que no se hubiera mirado al espejo todavía esta mañana. Vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Por un momento, lo miró con miedo, como si temiera que la dejara y no volviera jamás. Finalmente, tras unos segundos de buscar sinceridad en sus ojos, asintió débilmente. No te preocupes. Te cuidaré. ¿Qué te parece un baño? Ella asintió de nuevo. Levantó una mano y se secó la humedad de los ojos. Jaune solo deseaba seguir abrazándola para intentar que se sintiera mejor. Sin embargo, sabía que eso no resolvería nada y que solo sería bueno a corto plazo. Tenía que quitarle su vestido manchado. Tenía que asearse. Confiando en las palabras de Jan, fue al baño del equipo y buscó lo que Jan le había dicho que buscara. Lo supo tan pronto como lo vio. Una sensación de pura y absoluta felicidad invadió a Weiss. Literalmente, además. La bañera del dormitorio era más que suficiente para su diminuta figura. No se habría podido decir lo mismo de Jaune. Con poco más de 1,80 metros de altura, habría tenido que doblar torpemente las rodillas y sentarse con la espalda contra el borde de la bañera. Era una imagen divertida que no pudo evitar sonreír. Ella, en cambio, podía estirarse cómodamente y disfrutar del agua tibia y purificadora mientras hacía su magia. Sin embargo, era más que solo agua. Cuando Jaune la llevó al baño después de prepararlo, Weiss se sorprendió al ver que la bañera estaba casi rebosante de espuma. El aroma a menta llenó la habitación, y el jabón de baño perfumado hizo maravillas al instante para disipar el hedor de su propia enfermedad de sus fosas nasales. Sintió que sus senos paranasales empezaban a abrirse. Respirar se volvió más fácil. El olor y la sensación de una fresca mañana de invierno asaltaron sus sentidos. No tenía ni idea de si el producto estaba diseñado para eso o no, pero en cualquier caso, ya la estaba ayudando a sentirse mejor. Hundiéndose un poco más en el agua, Weiss dejó que su cabello suelto se sumergiera mientras estiraba el cuello. Durante unos segundos permaneció allí, sintiendo el cosquilleo en la cara causado por la masa de burbujas a su alrededor mientras dejaba que su cabello sucio se empapara en el agua. Finalmente, volvió a sentarse, con sus largos mechones blancos cargados de agua que goteaba de vuelta a la bañera. Quería quedarse allí todo el día. Hoy no había clases. No tenía obligaciones. Podría pasarse el día entero en el baño si quisiera. Sin embargo, también quería hablar con Jaune. Aunque aún tenía lagunas en la memoria, empezaba a recuperar fragmentos. No recordaba exactamente lo que había dicho, pero sí algunas de sus acciones. Cómo se había estrellado contra la pared al intentar demostrar que sí sabía bailar esa noche. Cómo se había visto obligada a aferrarse a Jaune para mantenerse de pie sobre sus piernas débiles y temblorosas. Cómo ella había agarrado a Jaune en un lugar determinado. La idea la hizo sonrojar. Sí. Lo había hecho. El recuerdo era horroroso. Increíblemente vergonzoso. Haberlo tratado así, haber tenido tan poco control sobre sus impulsos. Era mejor que no hubiera ido al baile. Se estremeció al oír que llamaban a la puerta. ¿Estás bien? Oyó que Jaune preguntaba desde el otro lado. Físicamente, sí. Ya se sentía mucho mejor. El baño de burbujas que Jaune le había preparado fue sumamente calmante y relajante. Emocionalmente, en cambio, estoy bien, respondió ella. Apretó los dientes sobre el labio inferior.
Cerrando los ojos con fuerza, tomó una decisión. ¿Jaune? ¿Sí? Miró su cuerpo sumergido. Una gran cantidad de burbujas cubría por completo su cuerpo desnudo. No podía ver nada bajo la capa de espuma blanca. Con eso, tomó una decisión. ¿Puedes entrar? Silencio. Por unos segundos creyó que el chico del otro lado no la había oído. Pero al fin, respondió. ¿Qué? Weiss tragó saliva. ¿De verdad que iba a hacerla repetir lo que dijo, no? Como si la petición no hubiera sido lo suficientemente difícil como para decirla la primera vez. Pasa, Jaune. Más silencio. Podía imaginar su expresión al otro lado de la puerta. Confusión. Ansiedad. Incertidumbre. Probablemente ella tenía una expresión similar, si hubiera tenido un espejo a mano. De nuevo, tardó más de lo que hubiera preferido, pero él respondió. ¿Estás seguro? Volvió a mirar la bañera. Estaba lo más decente que podía estar ahora mismo. Hazlo. Con eso, la suerte estaba echada. Weiss oyó girar el pomo de la puerta y, al poco rato, Jaune entró. Una ráfaga de aire relativamente frío lo acompañó, y ella agradeció que cerrara la puerta tan rápido. Se había quitado la chaqueta negra y tenía desabrochados los primeros botones de su camisa blanca. Lo mismo ocurría con los puños. Al parecer, ella no era la única que había decidido relajarse un poco desde que despertó. Mientras estuvo en la misma habitación, Jaune mantuvo la vista apartada de ella todo el tiempo. Su mirada estaba en todas partes menos en ella. Ella apreciaba el gesto, pero no serviría de nada si quisieran tener una conversación formal. Jaune, dijo en voz baja. Él seguía sin mirarla a los ojos. No pasa nada. Puedes mirarme. Así lo hizo, y ella se sintió a la vez complacida y decepcionada de que su mirada se centrara únicamente en su rostro. El respeto que sentía por ella era inmenso, y ella lo apreciaba. Sin embargo, se habría alegrado en secreto si él hubiera intentado echarle un vistazo. Si la hubiera sentido demasiado irresistible como para no mirarla. Al final, comprendió que un extremo era intrínsecamente mejor que el otro. Se alegró de que él fuera el mejor de los dos. ¿Te sientes mejor? Preguntó. En efecto. Sentía muchísimas cosas en ese momento. Estaba completamente desnuda en la misma habitación que su novio. El hecho de que solo una gruesa capa de pompas de jabón la separara del cuerpo de él, aunque reconfortante, dejaba muy poco espacio a su imaginación. Mucho, sonrió. Él le devolvió el gesto. A pesar de su calidez y sinceridad, no pudo evitar notar cómo él permanecía de pie contra la puerta, rígido e inmóvil como una estatua. El hecho de que él se sintiera más incómodo con esta situación que ella la divertía. Sin embargo, él ya estaba allí. Podía expresar libremente su opinión sobre todo lo que contenía. Por eso lo había invitado. Con los brazos cruzados sobre el torso bajo el agua, habló. Lo siento, dijo simplemente. Jaune frunció el ceño mientras la miraba fijamente a los ojos. ¿Para qué? Anoche. Por arruinarlo todo. Eso era lo que ella había hecho, a sus ojos. Lo había arruinado todo. Todo porque quería dar un paso más con el joven que le importaba. Todo porque estaba nerviosa. Al final, no llegaron a ninguna parte ni hicieron nada. Bueno, eso no era del todo cierto. Ella había hecho algo. No arruinaste nada, replicó. Se rascó la cara mientras pensaba en sus siguientes palabras. Anoche pudo haber sido interesante. Pero pude pasarla contigo. Y eso es lo que habíamos planeado desde el principio, ¿verdad? Eso no era todo lo que había planeado, pensó con amargura. Desechó el pensamiento. Pero no debería haber sido por aguantarme, argumentó. Debería haber sido divertido para ambos. ¿Quién dice que no me divertí? Las palabras hicieron reflexionar a Weiss. ¿Cómo era posible que se hubiera divertido con su comportamiento de la noche anterior? ¿Cómo era posible que se lo estuviera pasando bien hoy teniendo que encargarse de su vómito? Anoche dijiste cosas muy graciosas, continuó. Era una faceta tuya que nunca había visto antes. Ese parecía ser el tema recurrente en su relación. Incluso cuando dicha relación era simplemente de estudiante y profesor, él siempre había logrado obtener algún tipo de reacción de ella. Siempre había sido capaz de ver facetas de ella que ocultaba a los demás. La noche anterior no fue la excepción. Dijo antes de apagarse. Ladeó la cabeza, como si le diera vergüenza mirarla mientras hablaba. Al final, pude verte dormirte en mis brazos. No podría haber pedido una noche mejor. Weiss sintió un nudo en la garganta al verse obligada a apartar la mirada. También tenía vagos recuerdos de eso. Recuerdos de la música que sonaba a lo lejos mientras él le acariciaba el pelo. La sensación de total comodidad y calidez al apretarlo con los brazos como un peluche gigante. Al sentir sus fuertes brazos abrazándola con fuerza.
Quizás la noche no había sido tan desastrosa después de todo. Solo deseaba poder recordarla con la misma claridad que él. Eso estuvo bien, dijo ella suavemente. Fue. Sacó la lengua sobre sus labios húmedos, que de repente se habían secado. Wei sintió como se le aceleraba el corazón al pensar y hablar del tiempo que habían pasado juntos. Pensó en cuánto le había gustado. En cuánto disfrutaba de su tacto. En cuanto deseaba sentirlo de nuevo. Sus ojos azul pálido permanecieron fijos en las burbujas que la rodeaban. Jaune. ¿Sí? Tengo que lavarme el pelo. A pesar de estar mojado, quería lavarse bien el pelo largo. No quería que quedara rastro alguno de su enfermedad. Claro, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Entonces, me voy. Quizás llevaba demasiado tiempo viviendo con Yang, pero Wei se entrecerró los ojos. No pudo evitar sentir que era un juego de palabras intencionado. Al final, no importaba. Que él se fuera no era lo que ella esperaba. Había deseado hacer más cosas con él. Quería sentir su tacto de nuevo. Quizás ahora era un momento tan bueno como cualquier otro. No, dijo ella, deteniéndolo en seco. Tragó saliva de nuevo mientras se armaba de valor para decir lo siguiente. ¿Puedes lavarlo por mí? Los ojos de Jaune se abrieron de sorpresa por un instante antes de volver a la normalidad. ¿Cómo, con las manos? Sí. Con las manos. Tus manos grandes, seguro. El chico se arremangó al acercarse y pronto estuvo de rodillas junto a la bañera. Estaba a centímetros de ella. Weiss podría jurar que sentía el calor que irradiaba su cuerpo, pero quizás esa era la reacción de su propio cuerpo a los pensamientos que tenía en ese momento. Jaune tomó una de las botellas cercanas y la levantó, pidiendo en silencio su aprobación. Ella asintió, confirmando que su elección sería suficiente. Esas manos grandes y fuertes pronto empezaron a obrar su magia. Otro aroma se mezcló con la menta del baño de burbujas, esta vez de vainilla. Weiss cerró los ojos al sentir cómo Jaune le hacía espuma y le aplicaba el champú en el pelo. Sentía como si le masajearan el cuero cabelludo mientras él trabajaba, y tuvo que esforzarse para reprimir un gemido de placer ante su tacto. Fue encantador. Quizás no era lo que esperaba o anticipaba cuando pensaba en tener más intimidad con su novio. Esta era una intimidad completamente diferente. No era sexual, pero aún así era personal. Había un toque de lo primero presente, con ella en el baño, pero al final seguían siendo solo dos personas conectando. Dos personas compartiendo su confianza. Dos personas demostrando cuánto se querían. Weiss volvió a levantarle la cabeza para que Jaune pudiera alcanzar los largos mechones de cabello que colgaban en la bañera. Lo sacó del agua mientras seguía aplicando el champú. Para limpiar la suciedad que le había caído y, de paso, la negatividad de la noche anterior. Se sentía como una princesa consentida por sus doncellas. Quizás si aún estuviera en Atlas, esto se acercaría más a la realidad. Sin embargo, aquí en Vale, aquí en Beacon, no tenía esos lujos. No tenía sirvientes. No tenía expectativas. Si era una princesa, entonces Jaune era su caballero. Lo que hacía allí no lo hacía por deber ni obligación, sino por voluntad propia. La idea era reconfortante. Sus ojos seguían cerrados, disfrutando del tacto de su novio mientras trabajaba. Gracias, susurró. No se detuvo al responder. ¿Para qué? Por cuidarme. Lo oyó reír suavemente. No tienes que agradecerme. Quiero hacer esto. Quiero que seas feliz. Sus palabras la reconfortaron aún más. Oyó otra risita silenciosa escaparse de su nariz. Además, me ayudaste cuando empezamos a entrenar. Si quieres, esto podría ponernos a mano. Parecía que todo aquello había pasado hace tanto tiempo. Solo habían pasado unos meses, pero se sentía mucho más tiempo. Haznos iguales. Amarillo, dijo de repente. Sus ojos permanecieron cerrados. Te agarré el trasero anoche, ¿verdad? En un instante, el movimiento de sus dedos se detuvo. Weiss abrió los ojos e inclinó ligeramente la cabeza para mirarlo a la cara. Un rastro de vergüenza lo invadió al apartar la mirada. Sí, confirmó. Supongo que sí. Ella lo sabía. Sabía que no había sido su imaginación. No había sido un sueño extraño. Lo había hecho, y lo había hecho porque quería. Eso no era justo para él. Ella también quería vengarse de él. Si quieres, podrías tocar el mío, dijo con inquietud. Para que estemos a mano, añadió apresuradamente. Sus manos permanecieron inmóviles sobre su cabeza y cabello mientras la lavaba. ¿Cómo reaccionaría ante esas palabras? Resultó que fue de una manera que no esperaba. No. Esta vez, giró la cabeza con más fuerza. Tanto que las manos de Jaune se apartaron de ella y volvieron a su cuerpo. Sus siguientes palabras sonaron mucho peores de lo que pretendía. ¿Por qué no? No pretendía sonar tan ansiosa.
Tan decepcionada. Sin embargo, el hecho de que su novio no quisiera tener ese tipo de contacto físico con ella fue, de hecho, decepcionante. Un golpe a su orgullo femenino, incluso. De alguna manera, ese tonto logró no solo salvarse, sino también quedar como un caballero. Porque, no tenemos por qué estar a mano. No quiero que pienses que tienes que darme algo por eso. Quiero que hagamos las cosas porque ambos queremos. Ah, bueno, eso lo cambió todo. ¿Desde cuándo se había vuelto tan encantador? Lo que Jaune no sabía era que ella sentía lo mismo. Quería más de su relación. No quería que se desquitaran. No porque se sintiera obligada a que su relación fuera más física, sino porque lo deseaba. Weiss sintió que se hundía más en el agua, hasta que su boca casi rozaba la superficie. Pero, sí quiero, murmuró en el agua de la bañera. ¿Qué? Dije que, quiero hacer cosas contigo, cosas privadas. Las mejillas de Weiss se pusieron rojas mientras admiraba su deseo. Una rápida mirada a Jaune reveló que él también se había sonrojado. Su piel contrastaba marcadamente con el blanco brillante de su camisa. Oh, fue todo lo que logró decir en respuesta. ¿Ah? Le preguntó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, no sé exactamente cómo decir lo que quiero decir. Se cogió un poco de espuma con un dedo. Pero creo que Nora podría tener razón. Weiss lo miró confundida. ¿Nora? Jaune asintió. Con un dedo lleno de espuma, lo presionó suavemente contra la punta de su nariz. ¡Bu! Arrugó la nariz al tacto, con las burbujas que la cubrían. Al mismo tiempo, su rostro se contrajo, confundida. ¿Bob? ¿Qué significa eso? Te lo diré un día, Weiss. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Tú tampoco sabes lo que significa, ¿verdad? Un encogimiento de hombros le dio la razón. Idiota, dijo ella, intentando disimular su sonrisa burlona. ¿Qué tal si significa que también me gustaría hacer esas cosas contigo? Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Porque tú también me gustas. Su declaración inicial, su acuerdo con sus sentimientos, quedó eclipsada por las palabras que enfatizó después. ¿Igual? Preguntó ella. ¿Qué somos? Niños, otro recuerdo la inundó. Justo antes de quedarse dormida. Había dicho esas palabras la noche anterior. Casi le había confesado sus sentimientos de la forma más infantil posible. Una mirada a Jaune vio como su sonrisa burlona se convertía en una amplia sonrisa al darse cuenta de que ella lo había comprendido. Una sonrisa estúpida de un niño estúpido. No te preocupes, Weiss, dijo con esa sonrisa estúpida suya. Será nuestro pequeño secreto. Igual que el secreto de cómo babeaste sobre mi pecho anoche. Deseó que hubiera estado hablando metafóricamente. Sin embargo, en su estado de ebriedad, no dudó de la veracidad de sus palabras. La vergüenza la hizo hundirse aún más en el agua de la bañera. Te odio, dijo. Sus palabras fueron la mentira más poco convincente que había dicho en su vida. Ella sintió que él se acercaba y le daba un suave beso en la cabeza. Yo también te amo. Su corazón dio un vuelco.